El cuento de las cosas naturales es lo que yo quiero ser en la vida, a ver si algún día lo logro. Yo sí creo que a los seres humanos nos da la vida para eso, para justificar lo que no tiene justificación. Soy mujer, tengo una hija, vengo de una familia regida por lo matriarcal y creo en la lucha de los derechos de las mujeres. Pero creo que a muchas feministas se les ha olvidado eso. ¿Quién es el más casero de los dos? Catherine Vélez y Ernesto Benjumea van en pareja, son pareja. Nos acostumbraron a denominarlos en pareja siendo dos individualidades muy reconocidas, ella per se y él per se. Los quisimos tener en pareja porque nos parece interesante cómo es esto de ser pareja en un mundo lleno de fama, lleno de esta cosa de oropel que es la farándula, pero con problemas de la vida real como tener que educar a la familia y sacar adelante hijos. Por eso hoy tenemos a Ernesto Benjumea y a Catherine Vélez como actor, actriz, como papá y mamá, como miembros de una asociación que se llama Nosotros los Artistas. Vamos con Ernesto Benjumea, Catherine Vélez o Catherine Vélez y Ernesto Benjumea, los Benjumea Vélez. Oigan, les tenemos novedades. A partir de ya existe la forma de hacerse miembro. Ustedes entran, la plata de verdad es un chiste, son como 25 centavos de dólar, pero para nosotros eso es un jurgo y nos sirve mucho. Y les voy a contar, o no, yo no, que Germán trabaje, les va a contar qué le pasa a los miembros. Pues entonces los miembros, Mauro, tienen un montón de ñapas que les queremos dar. La primera es que tienen insignias, tienen emojis hechos por nosotros especialmente para nuestros miembros. Tenemos también streaming del podcast cuando lo grabamos en vivo. Eso me gustó, lo hicimos hoy. Lo Chévere. hicimos hoy, está muy divertido. O sea, nos conectamos, le decimos, estamos en vivo, véanos ¿Y ven todo? en crudo, como sale en crudo total. Y acceso a una vuelta en su cerebro porque ahora solamente va a estar para miembros. Y la vuelta en el cerebro. Listo, eso es lo que hay que decir, Sí, ¿no es cierto? no, Pero además de eso, igual, si no quieren ser miembros, al pues, menos suscríbanse. Nosotros los queremos igual. Los queremos igual. Pero entonces suscríbanse, denle like, comenten y compartan y háganos crecer esta comunidad de gente que hace pensamiento crítico. Por favor, suscríbanse, háganle caso a Germán. Ese es un tipo chévere. Vamos, los esperamos como miembros. Chao. Pero no sé, he ahí el podcast. Siempre llego a último momento tratando de encontrar cómo abrir la conversación siempre, que trato de que sea algo que nos mande una vez al tema. Por supuesto no los voy a saludar porque la gente tiene que saber que los saludé antes. No nos encontramos aquí, no nos materializamos en las sillas. Entonces siempre me van a los sesos tratando de encontrar esa. Y con ustedes, ahora que fui al baño dije, ya la tengo. En el baño. Bueno, chévere. Eso no sonó bien, pero... Sí, pero se va. Lo asumimos. ¿De qué estabas grabando? Es el momento donde más lúcido es uno. ¿Ustedes no? ¿No? ¿Duchándose o en el baño no es donde más lúcido se ponen? Claro, claro. Yo no sé qué pasa ahí. Yo lo digo en una obra, el baño es un lugar de poder, ahí les dejo. Ay, mira, sí. Y entonces pensé, a ver, Catherine y Ernesto son para mí un par de islas gemelas o vecinas para no ir a molestar ahorita los procesos de identidad. Un par de islas muy vecinas, rodeadas de actuación y arte dramático por todas partes. Mira, eso está bueno. Eso está lindo. Sí, ¿no es cierto? Así es. Es que yo veo a ustedes, hermano, ¿en dónde no hay un teatro? ¿En dónde no hay una actriz? ¿En dónde no hay un papel? ¿En dónde no hay un actor? Ustedes por donde miren esa es su vida. Y eso cómo es, ¿cómo es vivir así? Sí, y la hija también. Sí, así es. Desde chiquiticos bueno, en mi caso, bueno, obviamente con la familia, o sea, primero estuvo eso antes de que yo tuviera conciencia de que eso existía. Cuando yo era muy chiquitico, empecé a ver que la gente, por el apellido, que todavía no es tan común y hace más de 50 años menos, pues ya me miraba raro por el apellido y siendo un niño en el colegio, los peladitos se me acercaban y me preguntaban y ahí empecé yo, digamos, a tener contacto con qué es lo que pasa con esta cosa, estas carreras o estos mundos, estas vidas de las Pero venga, personas. despacito porque aquí es en común, pero no. Cuando usted estaba chiquito, ese chiquito suyo, que será, ¿qué? 8, 9, 10 años. 5, por 5. ahí, sí. Carlos
su papá, el Sí. gordo, ya era famosísimo. Ahí era la persona más famosa del país, yo creo. O sea, era, no sé, pues guardadas proporciones hoy, no sé quién, pero yo creo que podía ser la persona más famosa del país, perfectamente. Y entonces, cuando yo llegaba a un colegio, llegando a mi colegio de 5 años, su nombre está Ernesto Benjumea, y todos los, yo me acuerdo, yo tengo una memoria, un recuerdo de niño, estar llegando a un colegio y salgo al primer recreo y 10 pelados detrás mío, pegados. Y yo decía, pero yo obviamente no tenía ni idea de qué pasaba, yo no entendía qué pasaba, porque claro, yo tenía una vida normal, orgánica, con mi papá en la casa, pues normal, ¿no? No tenía ni idea que había algo raro en eso. Y ahí entonces empiezo yo como a enterarme de pues, que hay es una de los elementos que tiene esta vida del arte dramático, de la interpretación o del arte, pues que es la exposición, ¿no? Katy, cuando tú estabas chiquita, ¿en qué momento te enteraste de la existencia del gordo Benjumea? Yo creo que por esa edad. Mis recuerdos del gordo fueron primero Animalandia, ¿no? Y cuando iba a veces a Animalandia, él con Pacheco, alguna vez iría. Recuerdo Don Camilo. Yo no clasifiqué a Yo y Digamos Tú. que es Don Camilo, porque te parecen antediluvianos. Una comedia creada Somos por Bernardo antediluvianos, Romero. sí, señor, Por somos. Bernardo Romero Pereiro, en la que el protagonista era Carlos y era un sacerdote que hablaba con Cristo en la cruz. Sí. Sí, Bellísimo. Eso es de bellísimo. origen italiano, esa historia. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Y él hacía ese personaje y recuerdo el personaje de él y el personaje de un actor que se llamaba Héctor Rivas. Héctor Rivas, Oh, sí, señora. tremendo actor también. ¡Qué El actor! alcalde era. Sí, era el Era alcalde, el alcalde no me siempre. acuerdo. Yo creo. Yo lo dirigí y era el alcalde. ¿Y era el alcalde? ¿En Sí, 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 serio? sí, sí. Bueno, mira, el alcalde. Y luego yo estaba entrando a la escuela de teatro, estaba en primer semestre y me acuerdo que bueno, el maestro de música nos escogió a unos para hacer del coro de algunas de las universidades en las que él trabajaba. Armó un coro con estudiantes de diferentes universidades y nos presentamos en Variedades. ¡Wow! Te lo estoy contando, mira. Mira, pues, No lo sabía. Katy, ¿y tú en esa época, tu mundo pasaba por el arte o las artes? A mi papá le gustaba escribir. Escribía bastante bien, de hecho, era muy buen lector. Pues la hija le heredó, me consta. Y escribía bastante bien, pero y mi abuela era muy histriónica, ¿no? Mi abuela materna. Mi papá muere muy joven, se enferma muy joven, no disfruté mucho de eso, pero yo sabía que había una sensibilidad por ahí, a él le gustaba la música, y entro pues muy peladita a la escuela de teatro, Muy ¿no? peladita es. Pues es que yo salgo del colegio sin cumplir 15 todavía. Juepucha, ¿así de pila Sí. eras? Si es que tienes cara de pila y todo. de No, pila, sí. toda desocupadita. No tenía muchos amigos. En serio, yo nunca fui muy sociable, nunca he sido tremendamente sociable. Uy, qué bueno, vámonos para la rumba ya. No. Pero no porque no me guste la gente, sino porque no soy así, no hace parte de mi carácter. Y alcancé a pasar por ingeniería, varios semestres, por lenguas, por cine y televisión. Y finalmente terminé allá a las trancas y amochas, alguna de esas. Y cuando logré más o menos estabilizarme como a los 17, entrando 18, dije, no, lo que yo quiero hacer es humanidades, yo quiero estudiar literatura pero siempre tenía el impulso de hacer teatro, lo hacía en el colegio y tal. Entonces dije, no, teatro es lo mío, vamos a ver. Y entré a estudiar teatro a escondidas, chicos, de mi casa. Sí, de mi casa. ¿Cómo fue eso? Sí, me escapaban. O sea, yo era la única. ¿Y dónde lo estudiabas? ¿Dónde lo estudiabas? Aprovechando que estaba en la universidad, entonces yo tenía clase de 6 de la mañana a 11 de la noche. Claro, entonces yo iba en la mañana a la universidad o cambiaba los horarios, iba en la mañana a la escuela de teatro, que era la Luis Enrique Osorio,
porque la distrital, porque como me tocaba pagarme la mía a escondidas, tocaba la distrital, la del libre era muy cara, eso no entraba en mi presupuesto. Katy, ven, me quiero detener ahí un ratito, porque me parece un drama muy particular. Porque ve, los dramas no particulares, ¿cuáles son? Es que uno se enfermó, una enfermedad horrible y todas las cosas que sabemos, pero es que esto es un drama muy particular porque es que es estar haciendo lo que te da la gana, si no lo estarías haciendo, Sí. a escondidas de personas que se supone que quieren tu felicidad. Claro, ¿Cómo es eso? claro. Yo creo, una forma de relacionarse que en los 90 teníamos los hijos con los padres. Yo realmente aspiro a que eso haya cambiado. Y es que los 90 eran una época de miedo, Mauricio. Y a mi mamá le aterraba que yo saliera, yo lo sabía, tarde de la universidad. Imagínate donde le diga yo que salgo tarde de la escuela de teatro en la Jiménez con décima a las 11 de la noche. O sea, a mamá no le da un ataque. Ni en esa época ni en esta. Imagínate, exacto. Y a eso súmale las bombas. Yo me acuerdo cuando pusieron una bomba en Luber, en el centro. Yo venía de la escuela de teatro, yo pasé el Uber, porque yo pasaba por ahí. Ven, voy a decir, Luber. Es que como Luber. está el Uber por ahí. Sí. Ah, Luber. Un No, almacén con de L. ropa, No, de del ropa de Uber. De señores. camisas. De No, ropa de del señores, Uber. sí, sí. Del Luber, Luber se llamaba. ¿Y por qué razón les pusieron una bomba? No, yo no lo sé. Pero había bombas continuamente. Yo creo que esa época dejó en muchos recuerdos duros, ¿no? De una Bogotá ardua, difícil de Yo vivir. creo que todos tenemos alguna idea de alguna bomba que estuvimos cerca. Claro, es que estallaba todos los días, estallaba una. Sí. Fue terrible eso. Algo Sí, terrorísimo. yo creo que la imagen del miedo es mi mamá diciendo, no nos vamos a acercar a un CAI, porque los CAI los explotan. Entonces ella me agarraba de la mano, si íbamos a alguna parte, a donde fuera, chun, me jalaba y me alejaba de los CAIs porque los CAIs explotaban. Y por meses no íbamos a centros comerciales, porque había bombas en los Claro, centros en comerciales. el centro 93 explotó una que fue muy famosa. Exactamente, Claro. exactamente. Bueno, esto nos daría para muchas horas de conversación. Mauro, Pero, tenemos 3 miembros conectados. ¡ay, qué bien! ¡Eso! ¡Bravo! Somos masa. ¡Saludo! Y eso que habíamos dicho que iba a ser a las 4 porque habíamos puesto ya el post cuando nos enteramos que empezábamos más temprano. Ay, un saludo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias y nosotros también. Con cualquiera que se arrime por ahí, lo queremos mucho. Tiene que querernos mucho. Ven, Katy, te decía que podríamos hablar por horas y yo me quedaría allí, pero voy a dar una zancada para no irme al territorio, digamos, de la historia política e irme al quedarme con tu historia. ¿Cuándo se enteran y cómo es eso en que se sabe que tenías una maravillosa doble vida? Una Porque doble este es el caso donde vida. la revelación es bonita, ¿no? Claro, cuando ya me graduó de la universidad, ya para esa altura, mi mamá, que nunca ha tenido un pelito de tonta, ya ella sabía todo, lo sabía todo. Ya O sea, sabía tú que yo creías que estaba... la engañabas. Exactamente, que es lo que casi siempre pasa, ¿no? Ella sabía perfectamente, entonces ella me esperaba a las 12 de la noche levantada, no decía nada, me hacía cara de puño y ya, pero yo no sabía muy bien si estaba enterada, pero pues sí. Y yo empiezo a trabajar muy peladita, empiezo a hacer teatro de muñecos. Me encantaban, porque me gustan los niños, siempre me han gustado los niños, incluso siendo una peladita. Entonces, el teatro de muñecos tiene, pues es mágico per se, ¿no? Que uno tenga un espíritu animista y lo ponga en los objetos, por ejemplo, es lindo. Y yo empecé a hacer teatro de muñecos, eso, como a los Y mira 18. que no lo había pensado, pero además acá estoy cayendo en cuenta. Me atrevo a aventurar que es la forma más primaria de hacer una puesta en escena. Así es. Es lo que el niño hace con su muñeco, ¿no? Así No había es. caído en cuenta, claro. Así es, Tienes toda la exactamente razón. lo que hace uno de niño. Ok. Y es darle vida, ponerle espíritu a la media, Ajá, ¿no? Al palito. Ah, señor palito, ya se volvió un señor claro. flaco, Wow. ¿no? Es muy lindo y es primario en los seres humanos. Claro, tiene Por eso yo creo que el teatro de muñecos siempre va a permanecer, Claro. ¿sabes? que estar grabado en nuestros ancestros genéticos Sí. bárbaramente. Los Sí. títeres.
Sí, Peter. Sí, Y eso, y eso. el construir formas con las sombras, todo esto. Sí, sí. Bueno, voy a ir para acá. Y Hermano, ahí para esta niña, todo lo que para usted era común y corriente era lo extraordinario. Sí. Eso ya lo hablaron alguna vez, ¿no es cierto? Y es Sí. a los 10, 12 años, ese pedacito, que además voy a aclararlo, ser mediático hoy, esa cosa horrible que llaman ser mediático o famoso, que lo considero horrible el concepto, es muy distinto a cómo era ser famoso hace 60 años. O sea, son dos planetas, son dos valores, son dos historias. Para empezar, pues su papá era famoso, yo nunca tuve un papá ni una mamá famoso. ¿Cómo se daba cuenta usted que su papá era famoso? ¿Qué tanto? Y su papá, ¿qué tanto se sentía famoso? O sea, ese concepto, ¿cómo funcionaba sin redes sociales y sin toda la posibilidad que hay hoy en día de corroborar eso? No, pues mi recuerdo con eso es que era imposible no darse cuenta que era famoso porque no podía caminar por la calle. Me acuerdo que una vez, ya más grandes, como en la pubertad, una vez fuimos a Cartagena, unas de vacaciones ahí en familia, y nos tocó quedarnos encerrados en el cuarto de hotel porque no se podía salir, porque mi papá salía y pues, lo agarraban y no podíamos, o sea, nos tocaba escaparnos mi papá, ir un ratito a la playa y volver. Pero él no podía salir. Él de verdad era tremendamente famoso. Además, una época en la que pues no eran tanto los famosos. También es que hoy en día hay mucha gente famosa y por muchísimas cosas. Era una época en la que pues, la gente era famosa pues como por lo que hacía, por lo que sabía trabajar y ya, y actores también, digamos, el gremio de actores era mucho más reducido. Pues sí, era muy famoso y realmente, especialmente creo que todavía pasa un poco, pero fuera de Bogotá es todavía más, porque es todavía como menos común. Yo creo Era que bien aquí no se conocido. encuentra pues haciendo mercado en el de uno, pues, pero fuera de Bogotá, sí, no, es más raro. Entonces realmente En sí esa época era, era en el Only. claro. Sí. Ese era otro. ¿Ustedes iban a las premier de las películas? ¿Recuerda algo? Ir a No, no, yo no me acuerdo. Ahora, yo tengo que decir también que es que yo tuve una vida, digamos, mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía menos de 3 años. Entonces yo tenía una vida con mi papá muy como de visita, muy como de que nos encontrábamos de juego, pero yo no seguí mucho, digamos, yo no acompañé mucho esas cosas de su vida diaria, pero yo creo que en realidad él no lo hacía mucho. Él era también una época en la que la paternidad, especialmente de parte de los papás, era distinta. Los papás trabajaban y hacían sus cosas y tenían su vida, y las mamás se encargaban un poco más de los hijos. Y bueno, pues. Y los hijos sobrevivíamos. Y en esa, sí. Y bueno, y siendo separados, pues con mayor razón. Yo no estaba tan cerca, pero sí, me acuerdo una vez quiso llevarme, él hacía una cosa, él hacía. Todo lo que hacía le funcionaba muy bien, pero todo lo que hacía le hacía porque le daba la gana y porque le encantaba hacerlo. Entonces se metió a hacer unas corridas de toros y él odiaba a los toros, sobre todo les tenía pavor, pero él lo hacía porque a la gente le gustaba y la gente se moría de la risa. Yo me acuerdo de verlo. Él salía a la arena, pues, y salía el toro, que en el caso de papá era como un perrito grande con manchas, era como un dálmata, porque era todo lo que él soportaba. Y mi papá veía esa vaina y lo veía como un dragón y salía despavorido. Y con ese cuerpo la gente deliraba de la risa, pero de verdad, o sea, lo digo en serio, yo lo veía él hacer una comedia y una comedia complicadísima. Ahí no estaba haciendo ninguna comedia, Ahí está. él solamente le estaba corriendo a ese perro. Corriendo Ahí debe por su serlo. vida. Corriendo por su vida, y la gente moría de la risa. Entonces lo llevaban, lo invitaban, y él, de estas cosas eran para obras de caridad, y él, una vez lo invitaron, creo que fue a Paz del Río o algo así, y él me llevó. Total que nos fuimos allá, y apenas nos bajamos del carro, y la luz de gente sobre él. Total que él trató de agarrarme de la mano, me acuerdo, y nos desprendieron, y yo me quedé solo en medio de un pueblo así, y él trataba como de ver dónde había quedado yo, y allá alguien me cogió y me llevó y me volvió a juntar con él. Pero era realmente una cosa muy fuerte, pues su fama y el, O sea, el los reconocimiento. los virus eran unos pelotudos. Pues en Paz del Río, sí, por lo menos. Creo que no se han conocido. No, pero sí era una vaina muy loca. De verdad era una vaina muy brava. Y además porque era un tipo no solamente muy famoso, sino, y eso todavía hoy por hoy lo siento, muy querido. Muy querido. Realmente creo que todo el mundo lo recuerda así, como un tipo queridísimo. Los millones que no lo conocieron y los cientos o miles que lo conocieron igual. Tipo queridísimo,
adorable, súper divertido, súper agradable hablar con él. Entonces, bueno, pero además para quienes no lo conocieron también tienen esa sensación de ser un tipo muy querido. Entonces realmente pues sí era, digamos, la fama era una cosa que estaba ahí, pues no sé, hacia parte pues para nosotros sí de que así era la vida, ¿no? Pues, la fama de mi papá, ¿no? Obviamente. Ya. Usted dijo hace un instante, antes de hablar de los negocios de su papá, dijo, todo lo que hacía, le salía bien, pero todo lo que hacía le gustaba mucho hacerlo. Eso Sí, dijo. sí, sí. Y yo voy a agarrar por ahí, y a ver si esta sí va espero envolverlos a los dos. Ustedes dos, los dos no tienen remedio, pertenecen los dos a uno de los medios que yo considero más difíciles de subsistir en los países pobres financiera e intelectualmente, que es el arte. Y su merced viene con antecedentes irreparables y la ama se suma a eso, y ustedes dos hoy en día están allí. Y usted dice, y a él le iba bien en cosas que hacía y además le gustaba mucho. Mi visión de su papá desde afuera es que yo siempre lo percibí como público feliz de estar ahí. Y yo creo que tenía que ver con una cosa que a nosotros nos están dando en contravía. Es que para él eso no era un negocio, eso era la vida. Total. A nosotros nos tocó volverlo de negocio y se nos dañó la vida. Pero yo creo que Pero él eso tuvo un es... gran negocio, ¿no? Café Concert no era... Es que pequeño. todo lo que él hacía era una Grande. mina de oro que él era desperdiciaba y grande. que botaba por la caneca, porque en realidad todo ¿Se lo que gastaba la plata? se la gastaba. Mire, yo creo que el mejor ejemplo es lo de la Casa del Gordo. La Casa del Gordo fue un teatro 90 y para los más 3. jóvenes que seguro de pronto no escucharon, un café, teatro, restaurante que presentaba una obra de teatro, de café concierto, que era un género muy de comedia, muy ligera, con humor político y humor de actualidad, una obra a las 11 de la noche con varios de los actores más conocidos del momento y no sé qué, y había orquesta y había un segundo show con otro grupo musical. En fin, él estuvo 20 años en temporada en esta cosa. Y esto vendía no sé cuánto, yo no conozco las cifras, yo además estaba muy pequeño, ni me pertenecía, no, yo no sé nada, pero sé que vendía mucho dinero, digamos, hoy uno más o menos pudiendo hacer una idea, dice, joder, eso ganaba mucha plata. Yo lo que sí me acuerdo de cuando ya tenía yo, por ahí 18 o 20 años, que le decían, pero gordo, no más, porque él todo lo quería reinvertir en más luces, en más sonido, poniendo una orquesta más grande, dice, pero es que no se necesita, esta vaina ya está llena. ¿Para qué o sea, tenía un teatro-restaurante y tenía el mejor equipo de luces del país? ¿Para qué? Porque él quería quería hacerlo muy bien. Entonces, por eso digo, él todo lo reinvertía y lo dejaba pasar. Y cuando hacía sus negocios, digamos, con productores audiovisuales, a veces hacía unos negocios que también me vine a enterar yo después, eran como medio chimbos, como que no se ganaba lo que hubiera sido normal que se ganara, o yo no sé por qué. Porque él tenía una vida, digamos, en medio de todo esto, su vida era normal, era de una persona normal, no era la vida de un millonario, nunca yo sentí que fuera así, la verdad. Pero pues lo que hizo en cine fue impresionante, fue impresionante en resultados, ¿sí? Para no discutir que a mí me gustaba, a mí no me gustaba, en resultados era impresionante. Todo el mundo veía esas Yo creí películas. que me había casado con el hijo de un millonario, acabo de desengañarme. Hace rato, Esa inversioncita de perdió. Sí, eso es impresionante. Y La Casa del Gordo fue impresionante. Y la Tú productora de esperando televisión la con estrellas pues fue muy exitosa. Sí. Y su participación de él en televisión fue exitosísima cuando empezó con el Joy Tour y con las otras cosas, con Don Camilo. En fin, todo lo que él hacía se volvía oro. Yo no sé dónde. El oro no termina en sus bolsillos, pero se volvía oro. Fue impresionante. Además, era así? también era Coestrellas, era de él, ¿o no? Sí, 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 con sí. Pacheco, Esa es la ¿no? productora, sí. Sí, con Sí, sí, sí. Bernardo, ¿no? Sí. Es que O sea, de todo tenía. quiero anudar la vida de ustedes del presente con la vida de su hijita, que es una actriz, con lo que está pasando, y es que pues conocemos adicional al gordo también de la entraña Pepe Sánchez, por ejemplo. Semejante genio y también la misma historia, Sí. la misma historia, Ernesto. Cambiamos detalles, cambiamos direcciones, pero es la misma historia. Yo creo que eso es una cosa que nosotros estamos teniendo que revertir y reconvertir, porque es que estos personajes de verdad la plata no les importaba, y como no les importaba y lo que querían era hacer, el que tenía la plata
sí le importaba y sabía que a ese tonto no le importaba. Y se aprovecharon durante mucho tiempo de gente que queríamos hacer aunque no nos pagaran. ¿Ustedes qué opinan de eso? Sí, Sí, así. es así. Yo creo que es una cosa muy de los artistas, incluso creo que en los músicos se pueden ver cosas similares. Los músicos de los 50, de los 60, también era como una generación que yo creo que sentía que lo que tenían les iba a durar toda la vida. No tenían, como que eso pasa mucho, digamos, con esa generación de actores que además hemos sabido, afortunadamente ese no fue el caso de mi papá, pero sí muchos compañeros que infortunadamente terminan realmente en malas condiciones. Y uno dice, pero con todo lo que trabajaban en la vida, porque como que no se tomaron como esa cosa de, hay otra vida que es la vida práctica y hay otra cosa allá que se llama el futuro, que es una mamera, pues que la vejez y que yo con qué voy a hacer en la vida, eso no, yo no pensaron mucho en eso y muchos compañeros, insisto, no solamente actores, eh, pues a veces no tienen una buena vejez, no tienen una vida cómoda por eso, ¿no? Porque se lo gastaban todo. Yo creo que se hay la una rumbeaban. mezcla ahí. También, algunos. Algunos sí. No se todo lo- era Sí. rumba, pero sí, se lo gastaban en cosas. Pero sí, yo también creo que hay una mezcla ahí entre y un ejercicio del que yo creo que también nosotros hemos participado y participamos más jóvenes, más todavía, y es, hago esto porque quiero. No hay plata, bueno, ¿cuánto hay que poner? Y para trabajar. Sí, eso sí es una mala herencia, No. digamos, que algunos guardamos. Eso no, tampoco es tan común, pero No, sí. yo no, sí, no sé Sí. si sea común, pero ese era el espíritu. Bueno, vamos a hacer teatro. Bueno, ¿cuánto hay que poner? Claro, sí, así. Para hacer la obra. Con tal de poderlo hacer, Sí, con tal de poderlo ver. exacto. Y eso está ya dentro de eso por fortuna. El asunto es que Sí. tenemos que hacernos conscientes de eso para que otro no lo explote a favor suyo y no a favor de uno. Sí. Eso Y es lo que ahí termina viene pasando. la otra parte, y es que estaba esa actitud, ¿no? Y esa forma de pararse frente al ejercicio artístico, y es, yo vengo a hacer esto porque quiero, me gusta, lo disfruto, y si lo puedo compartir, lo comparto. Está del otro lado la gente que llegaba y sí sabía hacer billete, y entonces cogían el trabajo de ellos. Y está el otro, que era un componente importante, y es no tener ninguna visión de futuro. ¿No? Es no pensar nunca en me voy a volver viejo y voy a dejar de trabajar un día. No, eso nunca pasó por su cabeza. Se paraban con De un muchos paraíso de ahí eterno. ellos. De muchos de ellos. Ven, ustedes me acaban de hacer un pase maravilloso a nuestro aliado de hace 2 años cuando supo que existíamos, Kenke. Bienvenidos al momento Kenke. Kenke es un bareto de esta. También, bien. Son pocos los que lo saben, ¿no? Son pocos los que lo saben. Aquí los ponemos a decir. Yo lo que- aprendí aquí en el podcast. Y Kenke es una organización que, además de eso, de un eso, dice un hombre que está en la Florida, que está abriéndole espacios a exactamente esos músicos. Entonces, por ejemplo, todos estos músicos que construyeron los ritmos de la provincia de Carlos Vives, que hoy en día ya todo está grabado, etc., y ya empiezan a ser relegados. Kenke, Diego Botero, los ha unido y ha construido una banda con ellos que se llama Kenke. Y Kenke Oh. este año, después de mucho trabajo de estudio, se van a hacer un tour por los Estados Unidos con Toreros Muertos. ¡Wow! Por primera vez Toreros Muertos de España va a hacer tour y va a ser en compañía de Kenke, y nosotros en correspondencia a todo lo que nos quiere Kenke decimos que hay concierto el 4 de abril en Miami, el 5 en Orlando, el 6 en Atlanta, el 11 en Washington, el 12 en Nueva York, allá voy a estar yo para los que no quieran ver el señor de pelo blanco, y el 13 de abril en Boston. En la caja de comentarios tenemos los lugares donde se compran las boletas, y además de eso, en serio, es muy chévere lo que ha hecho Kenke, por ejemplo, con el agüita amarilla, los Toreros Muertos. De verdad, ahí en la caja de comentarios vamos a poner el video. Ah, Espectacular. chévere. Sí, Ojalá vengan a Oye, Colombia. Súper parche. Está muy chévere, está muy chévere. Súper parche. Bueno, entonces, dicho esto, nuestro aliado, porque además de eso, nuestro aliado que teníamos se despidió de nosotros por ahora, entonces Nuestro más otro adelante aliado. vamos a hacer la Nuestro otro venta aliado, ahorita de ese les espacio. contamos. Y tenemos esta situación de la que estamos hablando. Además, me parece interesante proponerles que a mí no me parece que sea constructivo salir a quejarse de es que el país no me está devolviendo, es que todos los años, ¿no es cierto? Yo lo que creo es que hay que construir una conversación crítica acerca del punto, ver qué no se hizo, qué se podría hacer, qué ya no se va a poder hacer, y salirnos del territorio de la queja, porque es que yo creo que
le damos tanto nosotros al país como se lo da a un ingeniero civil, como se le da a un médico pediatra, como se lo da a un señor de la basura, y esas personas no salen después a decir que el país ha sido desagradecido con ellos, ¿no? Y también, como ejemplo de nuevo, traigo a Carlos, yo le digo Carlos, a Carlos porque yo lo conocí como Carlos antes del gordo, yo lo conocí estando muy chiquito, hasta el último día tuvo trabajo en la ley del corazón. Sí, Y sí, fue muy sí. querido por sus compañeros de trabajo. Ese no fue el último día, digamos que es que los últimos días, y lo menciono por algo que me parece bonito. Su último día debió ser unos 2 o 3 años después de eso, o 5 años después de eso, pero sí es cierto que Como hasta, el último, que hasta sus últimos días tuvo trabajo, porque en el mismo sentido en el que lo estás mencionando, yo me acuerdo de los últimos años cuando ya estaba en la cama, yo me lo encontraba. Cuando ya definitivamente, tal vez unos 8 días antes de que ya no se paró de la cama, estaba escribiendo. Mm. Y lo último que pasó, que tengo noticia de él, pasó el año pasado con una película que se estrenó que él escribió. Entonces, Oh. entonces ¿Cuál película? se llamaba Asalto al mayor. Asalto al Mayor. La estrenó el año pasado, la produjo eh, un hijo de mi papá, una persona que, un pelado que es una maravilla. Una maravilla, yo una lo maravilla. conozco. Sí, Alvarito. Alvarito, sí, Alvarito, sí, que es sí, una sí. maravilla, Es es un fantástico. hermano. Ajá. Y él cogió, le compró los textos a derechos. mi papá, y le compró los derechos y finalmente la pudo producir y finalmente la estrenó. Bueno, ya mi papá no estaba, pero estoy seguro que le sentó muy bien. Y Ok. fue lo último que hizo. Y yo me acuerdo, O sea, sigue insisto, trabajando ma- post-mortem. eso es más. Entonces, y hasta, de verdad, hasta muy poco antes realmente de su fallecimiento, yo lo encontraba ahí haciendo un esfuerzo por estar sentado y Y escribiendo. por tener buena... Y me mandó, además de las últimas cosas, me acuerdo, me mandó un muy buen archivo diciendo, mira, esto es en lo que estoy trabajando y lo mandó y pues sí, es que, y esto lo trato de meter con una cosa que dijiste hace rato, y es que el artista, nosotros trabajamos siempre, porque esto no es un trabajo, esto es una vida. Por lo tanto, esto no es que él se sentara a trabajar, es que esa es su vida, es estar haciendo algo, creando algo, generando algo, y ahí lo hizo hasta el final, realmente. Yo conocí al Gordo Jumea porque la Academia de Cine le hizo un homenaje hace, pues esto fue hace muchos años, en vida, y además me tocó a mí editar los pedazos de películas que eran los que se iban a presentar durante la ceremonia de entrega de premios Macondo. Y señor tan amable y tan querido, o sea, saludó bien. Y yo no lo conocía, nunca lo había visto, pues no lo había visto en persona, lo había visto en los programas y como si uno fuera amigo de él, lo saludaba, súper amable. ¿Qué hubo, mijo? ¿Qué hubo, mijo? Súper Aquí, mire. cálido. Sí, Sí, Katy, obvio. tú como ajena a la familia, aunque ya parte de la familia, pero pues ya en algún momento fuiste ajena cuando recién llegaste, ¿tú a qué le atribuyes la vigencia existencial del gordo, de Carlos? Del gordo. ¿A qué por qué esa vigencia la ves tú desde afuera? Además de mí. Perdón, la risa. Yo creo que ahí confluyen varios puntos, Mauro. Yo creo que primero él tenía eso, él tenía un carácter cálido, él era un señor amoroso, al que cualquiera se le podía acercar y recibía una buena palabra, recibía gracias, y era un señor amable. Yo, pues, particularmente le tuve muchísimo aprecio, muchísimo. Creo que él incursionó en algo que en Colombia es muy apreciado. Así se lo depongan los intelectuales y quienes hacemos teatro desde otro lado, a veces también nos comportamos de manera petulante o cine muy juicioso, pero él se metió con el humor popular. Y yo creo que eso en esta Colombia, que hasta ahora está aprendiendo a hacer de los 90 para acá otro tipo de televisión, otro tipo de cine, yo creo que eso tenía muchos adeptos y mucho afecto por parte de la gente. Y así como
infortunadamente los odios se heredan, los afectos también. Y yo creo que mucha gente adulta le decía a sus hijos, mira, ese es el gordo, mira lo querido que es. Y de alguna manera eso ha logrado heredarse, de alguna manera. Así que creo que se combinan muchas cosas. Yo tengo una particular visión del gordo. Alguna vez me senté a escribir algo sobre él y concluí después de revisar, de hablar con él, de hacerle entrevistas, que realmente lo que tenía el gordo era algo diferente a lo que tenemos muchos creadores en este país. Y es que él pensaba más allá de lo posible, porque pensaba en dimensiones enormes. Él pensaba en lo grande. Es decir, tener la casa del gordo con todas las luces que él se traía de Nueva York en los 90s, que eso no era lo común, y contratar 20 actores, 15 músicos, 10 bailarines. Es que hoy incluso es difícil pensar en eso. Eso es pensar muy en grande, ¿me entiendes? Es tener una visión de que esto es un ejercicio para mucha gente y que lo puedes multiplicar y que puedes tener, entre más gente trabaje, más gente va a traer. Eso es una visión que yo no sé cuántos tengan en este país, ni cuántos la hayan tenido. Todo en él era en esas dimensiones. Y eso tiene que repercutir de alguna manera. O sea, hacer películas a la guerrillera es pararse en Nueva York, ¿no? Para contarle a la gente, no pedir permiso en las calles de Nueva York para rodar, coger una cámara y pasearse corriendo, perseguido por los policías mientras uno hace una toma. O hacerlo en apartamentos encerrados. Imagínate. O por las calles. Hemos estado ahí, sí. Pasa. No, ¿cierto? Sí, y por claro. las calles, pero por las calles de Nueva York. A ver, ¿no? Carajo. En Times Square ahí sacando una Claro, él claro, y en tiene. los 70s, en los 80s. Imagínate, en los 80s. Yo lo he hecho ahorita en los 2000. Claro, mira, qué arriesgados. Me parece muy loco. Él tiene él tenía una historia de entrar a un restaurante, ¿no? Hacer la escena, salir del restaurante, afuera estaban los policías, devolverse del restaurante y coger para otro lado. Claro, yo creo que eso necesita una un ventaja de ahora es que los espíritu. equipos son mucho más pequeños que en esa época. Eso era, las cámaras eran- Imagínate, una Sí. cámara de estas. Entonces yo creo que eso necesita un espíritu generoso. Y él era generoso con todo, con lo que tenía, con lo que era, con lo que daba, con el abrazo, con su conversación y con lo que hacía en su ejercicio artístico. Ustedes tienen una hijita que está estudiando Dirección. dirección, ok, que está metida en el bench. Sí. Entonces ahora yo quiero desembocar allá porque quiero que hablemos del tema. La casa que nos acoge para hacer este podcast es Valencia Producciones. Es la misma casa que acoge a Smart Films, el festival de cine hecho con celular, cuyas políticas conozco naturalmente porque son las políticas de mi casa. Y una de las cosas más interesantes de lo que pasó con la economía naranja de nefasto gobierno previo, lo voy a decir, no, nunca lo he ocultado. Lo que sí es cierto es que la economía naranja, que se inventó ese señor, el nombre, porque no la economía, se llama la economía del entretenimiento y está inventada, pero el tipo muy ávidamente, un amigo por allá le escribe un libro, él dice que el libro es de él y vende el libro y entonces descresta, como suele suceder, con un espejito a todos estos chipchas, que economía naranja, entonces salieron volados creyendo que se les ha inventado algo que está ahí puesto hace años. Pero ¿qué? Llegó. Y llegó, y el espíritu de la economía naranja consiste en, oye, artista, tú puedes vivir de tu arte. Tú puedes comercializarlo y eso ni te lo prostituye, ni te lo degenera, ni te hace un artista menos valioso que el artista que está en la calle, como suele suceder, de la bohemia francesa. Entonces, si somos artistas, tenemos que morir suicidados, con desgracia, drogadictos, alcohólicos y pobres, porque es la forma linda de morir Y artista. solos. Y la forma linda de morir. Bueno, al menos yo crecí con ese romanticismo Claro. en la cabeza. Y aparece el nuevo momento y aparece esta idea de, hey, tú puedes cobrar por lo que haces, si eres artesano, si eres pintor, si eres músico, si eres actor, si eres dramaturgo, si eres escritor. Y ustedes son una generación sándwich entre ese papá romántico, Pepe también lo incluyo ahí, incluyo a mi papá también, incluyo a mi hermano escritor, estos papás románticos que vieron esto como que si el dinero lo tocaba, eso se dañaba, a ustedes
y ahora una hija de 20 y tantos, supongo, que quiere ser actriz o directora o lo que sea. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen de todo ese espectro que estoy haciendo? ¿Y qué le dicen a la niña en último? Antonio también trabaja gratis, ¿no? No, mira, yo creo que... ¿Cuánto tiempo es que hay? Lo que quiera. Tiempo es lo que No, tenemos. mira, voy a tratar de ser breve, de verdad, porque es que esto me genera muchas reflexiones. Y lo he pensado por mucho tiempo, por varias razones, además. Yo creo que, y ahorita hablando de mi papá, yo decía, él hizo lo que quiso y eso producía mucha plata, pero él no quería producir plata. O sea, él no era un agente vendedor de sí mismo, él no hacía las cosas pensando en cuánto voy a vender y mi trabajo vale. Él no lo hacía así, y por ese espíritu generoso y abierto del que hablaba Katy, creo que por eso le funcionó tan bien, y yo creo que así es como funciona. O sea, yo creo que los artistas que realmente llegan a pegarla muy bien no son muy conscientes de lo geniales que son, en general. Yo no estoy en desacuerdo con que los artistas no aprendan a valorar su trabajo. En lo que no estoy de acuerdo es en que los artistas, vía economía naranja o como se llame, tengamos que volvernos gestores culturales o vendedores de nuestro trabajo, porque es un trabajo completamente distinto. Respetable, maravilloso, lo que quieras, pero es un trabajo completamente distinto. Y en general es muy difícil, muy difícil encontrar artistas con corazón y ánimo de artistas que sean grandes vendedores y negociantes. En general es muy distinto. Y desde el Estado, y aquí hablo desde la política, pretendían, y yo pasé un poco por esas cosas, que es que toca así, que es que ahora si su merced va a hacer algo, le toca ver cómo lo vende. O sea, si su merced va a hacer una pintura, chévere, pero haga pocillos con esa pintura. Y no todo el mundo quiere. No todo el mundo quiere hacer eso, ni lo sabe hacer. Entonces, ahí hay un problema, digamos, con este cuento de la economía naranja con los artistas. Por otra parte, y retomando lo que decía mi papá, nosotros pertenecemos a dos mundos que muchas veces se encuentran, se tocan, pero se tocan de manera tangencialmente y sigue cada uno su camino, pero son diferentes, que son el arte o la cultura y el entretenimiento. Y a veces se tocan, muchas veces se tocan, y muchas veces el arte termina siendo comercialmente, de hecho, es lo que comercialmente más termina funcionando. Digo, no sé cuántos libros habrá vendido el señor Shakespeare, y si se pagan sus derechos de autor, pues no. Y todo el mundo, digamos, en su época, incluido Shakespeare, pues quería hacer vainas que se vendieran, quiero decir, que funcionaran, Querían al menos que a la vivir de gente eso. le gustara. Era un poco lo hacían por eso, y todos, ¿no? Digamos, todo el mundo trata de hacer cosas en general, a no ser que sea ya demasiado, ¿no? Digamos, demasiado laboratorio, que es que yo hago las cosas, pero no quiero que nadie me vea. Bueno, o sea, es otro tema que también es interesante, porque es otra vía, pero en general todo el mundo quiere hacer cosas para la gente. Mi papá las hacía para la gente. Pero hay gente que no tiene mucho que decir, pero sí necesita vender cosas. Y a veces vende pocillos y a veces vende arte. Y ahí hay un tema, ahí sí es diferente. Entonces, mi papá todo lo que hizo, lo hizo parado en la comedia, porque era lo que le daba la gana hacer, era lo que le salía de la entraña, era lo que le gustaba hacer. Él quería, además, en una visión muy consciente de lo que mencionabas tú ahorita, Mauricio, de que nosotros no somos diferentes al obrero, al médico, somos personas que hacemos parte de una sociedad. Él creía, y yo aprendí eso, creo que de él, que nosotros hacemos parte de una sociedad y nos debemos a una sociedad. Su oficio en la sociedad, que es hacer puentes, no, divertir. Él trabajaba en entretenimiento, salido de la cultura, salido de una escuela de arte, pero él trabajaba en entretenimiento y ya está. Y lo hacía y le encantaba y le fascinaba y quería hacer cada vez más. Y nosotros, en concreto, esto sí ya estamos hablando de nosotros dos, nos movemos, como dices tú, en un espacio un poco diferente. Nosotros también hacemos lo que se nos da la gana, tratamos de comercializarlo, pero hasta hoy en día, y sobre todo más hoy en día que hace unos años, Debemos varias cuotas, nos sí. preocupamos de... No, no es cierto. Nos preocupamos de hacer... La dulzura Sí. no es la característica No, particular de no, las no, señoras para que vienen nada. a estas mesas. No, para nada. Pero sí tratamos de Ya fue con el hacer cosas cuchillo. que nos guste hacer. Y cuando hacemos nuestras obras de teatro y estas cosas, en general, nos preocupamos de que sean cosas que nos estén gustando, en general. Y ahí, llegando a la hija, pues la hija está en una escuela absolutamente, una escuela de arte total. Ella todavía está más, como éramos nosotros tal vez a los 18 años, ella está muy parada en que ella quiere hacer su cine, ella no está pensando en cómo va a vender, cómo va a armar una película taquillera. Suponemos que en unos años tal vez esté pensando en eso también, pero por ahora ya está
viviéndose esta cosa maravillosa que es hacer parte de una escuela de arte Y y estudia en estar Colombia. pensando. No, estudia en México. Ah, ok. Una muy buena escuela de cine en México y ella ahorita anda es como con ese discurso. Y trabajamos y hacemos cosas juntos y nos la pasamos muy bien. Somos buenos compañeros, lo pasamos chévere. Pues la ventaja es que ya tiene actores para lo que se invente. Sí, sí, sí. Pero a ver sí. si nos llama. A ver si pasan nos el da casting. trabajito. Katy, ¿y tú esta vertiente cómo la ves? Lo que acaba de decir Ernesto. En general, yo la comparto, Mauro. Yo sí creo que a los actores y en general a los músicos y a los plásticos debería incluírsele en la formación una materia que se llame cómo voy a manejar mi plática, porque hace parte de la vida real. ¿Mm? Entertainment business. Sí, sí, no cómo voy a ganar más plata, pero y la que tienes, cómo la vas a manejar para poder reinvertirla si quieres en lo que sigues haciendo o en, no sé, lo que quieras hacer en la vida, irte para París 6 meses. Para eso se necesita plata. Y yo sí creo que a los estudiantes y a nosotros nos faltó una formación en eso. Porque, pero también creo que quienes hacen televisión, Ernesto tiene un dicho maravilloso que es, por ejemplo, para televisión, dice, la televisión es tan generosa que nos da incluso trabajo a los actores. Entonces, ahí está el otro lado de la moneda y es, si te metes solo a producir plata, pues tu vida es bastante pobre. Lo único que vas a tener es plata. Eso ya es ser bastante pobre. Así que creo Pues que... para un artista, creo que sí. es pobre. Para otras personas no. Porque No, claro, cada pues uno a tiene eso su se norte, ¿no? dedicarán Está y bien. está perfecto, ¿no? Sí. Está perfecto, ¿no? Maravilloso. Sí, es lo que quieren en la vida. Pero sí, yo creo que ahí lo importante es el principio con el que te muevas en la vida, como en todo. ¿Cuál es tu principio para moverte? Si tu principio es conseguir plata, a la hora de hacer arte es posible que te estés equivocando. Es posible. Lo que no quiere decir que no produzcas. Claro que Lo no. que no quiere decir que lo que escribas no sea tan bueno que se venda, ¿no? Claro. Yo estoy segura de que cuando tú escribías con Navas, por ejemplo, con Miranda, era tan bueno lo que escribían, era tan bueno que eso no podía salir solamente de la pretensión de esto lo vamos a vender mucho y de a peso. No, no. sé. Katy, yo voy a sumarle esto. A ver, esto sí, tratamos de decirlo siempre. Lo que buscamos nosotros con este podcast, con esta conversación, es que desde nosotros mismos, nuestros tertuliantes o tertulianos, y finalmente las personas que nos ven y escuchan, después de que el podcast pasó, algo tengamos que no teníamos antes. Es una tarea que me impongo entrañablemente. Que se diga cualquier cosa. No sé, un remedio contra la gripa, algo contra el guayabo, cualquier cosa, pero que quede dicho algo que uno diga, pucha, antes no lo teníamos. Y esta conversación que está siendo espontáneamente así, yo no me imaginé que terminara por acá. Me parece importante porque en el lugar donde está la hija, ¿cómo se llama la hija? La que está- Antonia. Antonia. En el lugar donde está Antonia, hay millones de seres humanos en este momento en la Tierra. Algunos de esos ahí pasan por acá. Y tú hablas de cuando Mauricio y yo escribíamos, Katy, nunca pensamos en el dinero ni remotamente. Se notaba. Los negocios que hicimos son pésimos si vamos a verlos a la luz de un buen financista. Nunca en la vida hicimos buenos negocios, nos pagaron muy bien, sí, pero hoy en día yo me digo, éramos un par de pelotudos que con tal de que nos dejaran salir al aire con lo que estábamos pensando, nos regalábamos, no por cualquier cosa, porque nos pagaron muy bien, sería una ingratitud decirlo, ¿no? Pero sé que habría podido ser mucho mejor pensada la parte financiera. Exactamente. Mucho mejor O, pensada. Mucho o al mejor menos pensada. manejada esa plata que le Exactamente. entró, ¿no? Exactamente. Claro. Es que claro. ese es un problema. Ah, Es que ese ese es un el problema. asunto. Había que Puede que no pongas a venderte, pero que sepas qué hacer con lo Claro. que Sí. Claro. Y que, son que no te horas- gastes 4 cuando te dan 3. Claro, y son horas y horas y horas de trabajo y horas de esfuerzo que valen dinero. Y como yo,
aquí voy buscando un punto medio en la lectura que hace Ernesto, que la considero supremamente considerable. Y es, a mí me hizo falta saber que conmigo se lucraban. Ah, Es que sí, eso es importante que me lo dijeran. Es que lo que tú estás haciendo a otra persona le está dando N 1000 veces lo que te está pagando. Luego es justo que tú recibas una remuneración por algo que estás haciendo por pasión. A mí eso no solamente me lo hicieron olvidar, sino que me contaminaron de lo contrario. El artista que se deja tocar por la plata se prostituye. Y Entonces, te fíjate que está- son claro, una mezcla terrible. Claro. Porque entonces, hoy en día estamos nadando y por fortuna Claro. la cabeza y la suerte y todo da. Pero veo gente al lado mío, compañeros míos estupendos, con situaciones supremamente difíciles, porque nunca pensaron que lo suyo era también de lucro, Y porque valioso, alguien más se claro. estaba lucrando. claro, ¿No? claro, claro que Ahora, sí. yo creo que hay personas que supuestamente están preparadas, que les gusta su trabajo y que se encargan de cosas como ser manager, como ser gestor cultural, como tus finanzas personales no te las va a manejar nadie. ¿No? Ahí es donde hay que tener, además, conciencia, no solamente eso, sino conciencia de futuro, lo que decíamos. Es que lo único permanente en el trabajo de un artista es la impermanencia. Eso sí es seguro que vas a tener todo el tiempo. Sí. Impermanencia, inconstancia, una época muy buena, una época regular, una época muy mala y después otra muy buena y otra. Entonces, esa impermanencia es para toda la vida. Sí. Para toda la vida, ¿no? Así es. Hasta que pues, se te acabe la carrera, no sé si eso pase, pero cuando se te acabe, digamos, esos flujos, vas a estar haciendo otras cosas porque eres creador. Pero esa impermanencia tienes que saberlo y no sentirte que este día te ganaste la lotería y al otro día eres un miserable. No, ni una ni otra. Y la otra. Ni una ni otra. Y eso tienes que aprender a manejarlo. Yo creo que sí, en las escuelas de arte, si no enseñarles a vender a los artistas, No. porque eso es muy complicado, porque insisto que es que hay algo como en el espíritu que como que yo siento que choca, es difícil, pero sí a manejar, A manejar dos su pesos. plata, sí. A ver, No, que te dé esa y- conciencia de futuro. Y además una conciencia doble ahí. Yo estoy de acuerdo con Ernesto, seguramente lo hemos hablado muchas veces. Lo único seguro en estos oficios es la incertidumbre. Eso lo sabe Antonia. ¿Mm? Pero hay una cosa de la que uno tiene que ser consciente, Mauro, y es que uno hace parte de una industria. ¿Ves? Y las industrias producen a otro nivel. Y tú haces parte de esa industria, haces parte del engranaje de esa industria, y eso nunca se lo dijeron a uno. ¿Mm? ¿Qué es lo que tú acabas de decir? Claro. Mucha gente se va a lucrar de tu trabajo día y noche, meses y meses haciendo la estrategia del escorpión. El sol, la alternativa, la otra mitad del sol, que me encantó. Todo eso que hacían. Y la gente sacaba un provecho enorme. ¿Por qué? Porque hacemos parte de una industria. Entonces, ¿por qué ignorarla? No tiene sentido. Es además irresponsable con uno. Si estás trabajando en tu proyecto, los principios son distintos. Si tú haces parte de un proyecto que no está sumergido dentro de una industria, llámese podcast, los esfuerzos y las horas de trabajo son distintos. Y lo que estás esperando de ese esfuerzo es distinto. Es un ejercicio a largo plazo. Y ahí van, y ahí se cabalga, pero es distinto. Y estás trabajando más para ti que para la gran industria. Todo eso hay que considerar. Y yo me sumo a lo que estás diciendo, y es que cuando me llegan recurrentemente personas muy jóvenes que me dicen qué opina de que yo haga esto o aquello. Lo que opino es que lo aplaudo, ni más faltaba que voy a decir yo, pero piense en una línea paralela que le mantenga de alguna manera, no sé si con las ventas, ponga un negocio de alguna cosa, no le tenga miedo a buscar hacer dinero, porque entonces es la otra cosa. Como soy artista, le tengo miedo a que me vean buscando dinero. No, hermano, sea artista, pero monte una tienda y venda empanadas. Pero porque pague el arriendo. Porque es que si no va a llegar un momento en que ser artista le va a costar muchísimo. Claro, claro, y no tiene que doler tanto. Esa es una charla que hemos tenido varias veces con Antonia porque, y esto ojalá nos estuvieran oyendo pelados. Antonia, por su génesis, no sé, lo tenga en su ADN o lo tenga en los ejercicios que nos ha visto realizar. Antonia estudia en una universidad pública. ¿Mm? Eso hace diferencia. Empecemos por ahí. Yo estudié en universidad pública y privada y pude tener los dos panoramas. No hay uno mejor que otro, son distintos.
Y a la universidad pública llega un montón de información. Lo puedo decir en primera persona, llega mucha más información que a la privada. ¿Por qué? No lo sé. Pero allá está uno un poquito más Podríamos hablar enteradito. 3 horas más y te Un contesto, poquito más pero- enteradito de la vida. Y Antonia es una enteradita de la vida. O sea, ella sabe que ella está en un lugar de privilegio de alguna manera, que hay que aprovecharlo con trabajo, ¿no? No con oportunismo, creando más bien opciones de trabajo para ella y para otros. Y yo le siento a ella también a veces cierto miedo por entrar al mundo productivo, porque qué tal le vaya bien. No porque le vaya mal, sino porque le vaya No, bien. porque qué tal le vaya bien. Y entonces, yo que tengo compañeros de universidad pública, ¿qué tal yo consiga plata? No importa. Si consigues dinero, lo inviertes en tu trabajo. Mientras te podemos ayudar, aquí está tu casa. Y además porque hace parte de esta familia, somos los dos que ya, pues, ya tenemos una vida en esto y además hemos hecho mucha televisión y otras cosas y hemos tenido alguna oportunidad, pero además de eso, mi hijo Mateo es abogado, trabaja en una oficina de abogados que hacen negocios entre empresas, entonces, y Mateo es una persona muy importante para Antonia, muy, muy importante, y Mateo vive en ese otro mundo, en el mundo de los grandes negocios, ¿no? Sí, las grandes empresas, de las cuentas. El O sea, único pues, serio de la familia. sí, y es el menos serio, pero pues fue el que alcanzó a huir, ¿no? Pero salió para otro lado y entonces, claro, ella tiene una familia muy particular, porque la lleva para todo para otro lado y ella está anclada, insisto, felizmente, en ser un artista y está ahí y está viendo cómo hace cómo se mueven en ese mundo, sabiendo que aquí hay una verdad, ¿no? Que hay una verdad que es la verdad del mantenerse, de estar bien, de que no es pecado, ¿no? Ahí está el problema, no es pecado estar bien. Sí, es Mauro, que es tenaz, ¿no? están Señor. mandando mensajes los miembros. ¿Qué dicen los miembros? Valentina Roche López dice, ya que estamos hablando del manejo del dinero, eso, pero así es en muchos otros ámbitos de supuesto trabajo. Pero uno lo disfruta, así sea un poco, el pago o la retribución. Lo disfrutas. Claro, hay que disfrutarla. Y en Absolutamente. el Felipe Núñez acaba de escribir, admiro bastante los invitados de hoy, me parecen de los grandes que hay en la televisión por mucho tiempo. Yo opino lo Ay, mismo. gracias. Yo Muchas le noto a gracias. Valentina, a veces sale, por ejemplo, cuando uno hace teatro, ¿no? Dice, no, pues usted trabaja por gusto. Claro, yo trabajo por gusto. Yo soy feliz, por ejemplo, ahorita estoy en una temporada de teatro, estoy feliz, pero parte de lo que me gusta es lo que me ingresa también. Eso hace parte de mi gusto, ¿sí? Sí, Claro, me gusta es cierto. recibir dinero por lo que hago. Sí, digo, lo disfruto, jamás pienso en eso antes o saliendo o durante la función, pero al final del mes, cuando finalmente de todas maneras puedo pasar una factura, también eso me hace feliz. O sea, si hay que sacarse eso de la cabeza, pues, ¿no? Sí. Digamos ya, si eventualmente aparece un proyecto a 0 pesos casi bueno, eventualmente también puede ser disfrutable, pero recibir dinero e invertirlo y gastárselo uno en su familia y en las cosas que le gustan, es también un hecho feliz. ¿Cómo hace un actor para cuando lee el guión decir, este guión es para mí? O sea, ¿qué les llama la atención? A mí la idea de pensar que yo puedo hacer algo más de lo que pide el guión, o sea, que yo puedo aportar algo al guión, no solamente que llego a hacer un trabajo, ¿no? Ya en televisión especialmente siento que a veces muchos personajes parecen cargos, parecen como puestos. No va, son personajes tratados como para que uno vaya y diga lo que tiene que decir y se vaya. A mí me gusta pensar en que algo se puede hacer con eso, que le dé un poquitico de algún sabor, que le pueda poner yo algún condimento a lo que está ahí, ¿no? No que sea solamente pues, sí, aparecer y decir, abrir la boca y salir, ¿no? Eso me parece importante, porque muchas veces no es así. Uno recibe un guión y dice, yo qué hago con esto, no nada que hacer. O sea, Nada, ir a hacer caso le y pagan, punto. sí, y eso Sí. aburrido. ¿Y tú, Katy? Yo, ay, yo soy más mamoncita. A mí, voy a decir una cosa que les va a sonar muy rara, pero, y no quiere decir que haya dicho que no, porque le hubiera tenido que decir que no a muchos, y no quiero sonar pretenciosa ni harta,
pero hay tan poca gente que sabe escribir bien. Y yo a veces y he encontrado guiones en las que la sintaxis está mal, en la que o tienen incluso gazapos o palabras mal utilizadas. A mí me toca tragarme el sapo, no porque yo sea no, porque ahí están escritos y uno los lee y reconoce el gazapo, punto. A veces me cuesta un poco eso. A veces digo, coño, si esto está aquí, ¿cómo seguirá esto? Los otros 20 capítulos, ¿qué me va a tocar? Sí. A veces, ya, ese era un paréntesis del ego. Pero, pero en general, a mí me seducen las historias, ¿sabes? A veces me ofrecen personajes muy pequeñitos, pero si yo veo que la historia es grande, es poderosa, es llamativa, digo, chévere. Sí, no tengo que ser ni cabeza de ratón, ni... No. Yo no justifico lo que está pasando ni lo legitimo. Lo que pasa es que para ser escritor, y yo estoy de acuerdo contigo, hay muy pocos buenos escritores de televisión, que jartera, díganme lo que piensan, pero lo digo, punto. Hay muy pocos, los hay, son muy pocos. Los hay. Porque para ser escritor, de todas maneras, te toca saber escribir algo. Para ser director, tienes que saberte 4 maromas para que te dejen meter a una móvil o a una set de rodaje hoy en día. Pero para ser actor se volvió facilísimo. Sí. Con que seas bonito y no te tropieces con los muebles, como decía Pepe Sánchez, Ajá. ya te van dando el papel y pasan por encima de gente que ha estudiado mucho, que se ha reventado las cejas, que de verdad han sufrido la carrera, porque está re lindo. Entonces yo creo que eso sí ha generado naturalmente que uno le entre a los actores con desconfianza. Me vas a tener que demostrar que eres actor para que estés parado ahí, porque si es por bonito, te falta mucho tramo conmigo. Entonces eso sí genera, y sin duda hay una cosa que es la egolatría, que es interesantísima, y es, yo tuve actores que yo les estaba dando la oportunidad de su primer papel y a los 3 días eran la gran diva del reunión de maquillaje, insultando a las señoras de maquillaje y a las señoras de vestuario porque no le tenían la camisa de su talla. Yo te puedo apostar que 9 de esos 10 no tenían una escuela de teatro. Te puedo apostar que 9 de Con esos seguridad. 10. Pero los que realmente tienen un oficio, es raro que hagan ese tipo de cosas. Ahora, yo tengo compañeros con los que pasé la escuela de teatro que yo digo, pues, ¿para qué estudiaron? No, se tiraron ese tiempo porque lo suyo era otra cosa. Pero en general, digamos, una gente que ha tenido una vida en esto, que tiene esa información de la que tú hablabas, que entiende que el oficio se trata de otra cosa, no de llegar a madrear a las niñas de maquillaje, a tratar mal a las personas que están en otros servicios o a tratar de imponerse por encima de un director. El que entiende este oficio, sabe que esa no es la manera de trabajar. Sí, yo hago un paréntesis no ahí. Funciona. Y es que yo creo que... No funciona. Sí, creo que mucha gente es de la opinión de que a actuar, no se puede enseñar. Y yo creo que algo de razón hay. Algo de razón hay. Creo que te pueden enseñar técnicas, creo que te pueden enseñar a pararte en el escenario, creo que, te pueden dar trabajo de voz, trabajo de cuerpo. A actuar, es posible que no. Yo creo que las escuelas de teatro, las universidades, las facultades de teatro no te hacen mejor actor, pero muy seguramente te van a hacer mejor profesional. Yo creo que no te hacen mejor actor, pero te hacen actor. No creo que te hagan mejor actor, pero te hacen actor. O sea, te hacen algo en la vida. No, y te hacen mejor profesional. Sí. Tienes más largo. un respeto por el oficio, tienes un respeto y una particular trato hacia la gente con la que trabajas, que merece respeto, desde la señora que te lleva el cafecito, la niña de maquillaje, la de vestuario, el señor director, el compañero de la cámara. Trabajamos en equipo, esa es la comprensión. No es un trabajo para divas, este es un trabajo en equipo. Y cuando digo que hacen actores, porque es que voy a este cuento de los actores naturales. ¿no? Actor natural, el cuento de los actores naturales es lo que yo quiero ser en la vida, a ver si algún día lo logro. Estoy intentándolo con todo, llevo 35 años trabajando en este negocio, 2 escuelas de teatro, a ver si logro ser un actor natural. Entonces, otra cosa es ser no actor, que son 50 millones de colombianos, ¿no? Digamos, porque aquí todos somos actores porque no existe ley para actor profesional. Entonces, digamos que en una escuela, por lo menos, digo, tú te acuestas en la noche después de un
de un día en el que no hiciste nada porque no estás trabajando y ponen la cara sobre tu almohada y tú sabes que eres odontólogo o actor o algo. Entonces, una escuela de teatro yo creo que te hace, sabes que tienes un oficio y que tal vez un día puedas terminar haciendo algo como lo que hablamos hace un rato, haciendo algo que quiera emprender un proyecto propio. Eso también sale, es más fácil desde una profesión. Vamos a montar un grupo de teatro, hagamos un cortometraje, cosas que hemos hecho nosotros, por ejemplo, además como equipo, porque tenemos un equipo de producción acá y ahora con Antonia, pues más agrandado. Entonces sí, yo creo que la escuela te da como muchas más herramientas para atravesar la selva. Algunos pretenden atravesarla con una navajita en la mano y a veces lo logran. Muy bueno. Pero si vas más armado, tienes una vida por lo menos más cómoda. Si no está asegurado que te coma un tigre, por lo menos tienes una vida más cómoda. Eso es lo que creo yo. Yo pienso que a nosotros pero más a los actores, Pepe Sánchez, a quien cito mucho cuando hablo de actores porque los amaba y los respetaba profundamente como director y como él mismo, así mismo actor, él me contó que alguna vez oyó a un polaco de un grupo de teatro que vino decir que el actor debe ser la caneca de la basura de la sociedad en la que vive. Fíjense que es una lectura supremamente compleja, filosófica, de lo que es la profesión del actor. El actor y el artista son agentes de catalización de una sociedad. Lo que pasa es que, como pasa con ciertos ADNs que uno tiene por allá, no sé, lo que hacen es tan importante, pero tan profundo, que a nadie le preocupa averiguar qué es lo que está haciendo esa parte de su célula. Y a fuerza de estar tanto entre los actores y las actrices, hoy en día yo me doy cuenta que el verdadero actor es un ser que además tiene que padecer la vida permanentemente. Así es. Es un ser que todo el tiempo está en sufrimiento. ¿No es cierto? Sí. Porque, su merced, ¿por qué dice así es con tanta vehemencia? Porque sí, porque nos duele hasta la lágrima cuando nos enteramos de lo que está pasando en el planeta y nos pasa en el desayuno. Esto nos duele y porque es parte, o sea, finalmente un ingeniero va y hace un puente y no, o sea, es el puente para esa esquina, pero no importa en qué país, ciudad, mundo vive. Digo, y no lo digo por denigrar, simplemente es un oficio distinto. Nosotros sí, el insumo no es el cemento y el hierro, nuestro insumo es lo que nos duele. Lo que nos preocupa. Por eso, entre otras cosas, esa preocupación o discusión que se ha armado acerca de si deberíamos hacer o no narconovelas, yo digo, si las hacemos, porque creemos que se va a vender plata, esto va a salir mal como han salido muchas. Pero si es que esto es lo que nos nace, si esto es lo que les nace hablar a los libretistas, si esto es lo que les está doliendo, ¿de qué más vamos a hablar? Pues es que es un mundo muy jodido, nos tocó un planeta muy jodido, nos tocó un país muy jodido, una época muy jodida, pero nos toca hablar de lo que nos duele. Y si esto es lo que les duele, lo que nos duele. Levanta la mano, señor del juez, déjeme usted hablar a mí. Perdón, sea usted el dueño del podcast y deme permiso a mí. Así, yo se la compro completa y adiciono para dejar de hacer lo que hemos hecho. Sí. Porque lo que se ha hecho mucho daño. Sí, yo también creo Y con eso. el prurito de que hay que hablar de eso. No, querido. Es como si me dices que esa señora tenía apendicitis y había que operarla. Sí, pero por un médico, no por ti. Ajá. Claro. Ajá. No eras tú la persona Divino. capacitada para escribir esa historia, querido señor Gustavo Bolívar. No eras tú. Ajá. Para empezar, de los daños que le has hecho al país. Ajá. Y otros tantos que yo tengo en la lista. Por eso lo persigo tanto, porque yo lo he visto hacerle daño al país. Es del único que tengo testimonio, no lo tengo de nadie más. Por eso lo persigo tanto. Se hizo daño porque no sabías lo que estabas haciendo, como otros que escribieron otras vidas que están por ahí corriendo, que no tenían la menor idea de lo que estaban haciendo, sino iban en función del Excel y que el Excel de la producción equilibrara en negros. Pero nunca se preguntaron qué le iba a pasar al país cuando se les dijera eso. Y yo sí los hago emblemáticamente y visiblemente responsables de un gran daño del que nos vamos a tener que alejar por muchos años, hasta que empecemos a escribir historias de esas en contexto, con rigor, con responsabilidad y sensibilidad, porque no se trata de que en virtud de la democracia salgamos a decir cualquier cosa Cualquiera puede como se ha hacer. dicho. Perfecto, claro, de Sí. acuerdo. ¿Estamos de acuerdo, totalmente De compañeros? acuerdo. El pueblo único jamás será Pero vencido, por ¿cierto? favor, es así. Yo Yo quiero que creo, Gustavo siga en la política. yo creo, esa es una discusión de todas las ¿Dónde podrá mañanas. hacer más mal? A mí no me molesta lo que hace política, qué pena, pero Yo- en el otro lado sí no me gusta. Yo lo que hace. creo que yo ahí voy a quedarme calladita. Eso es lo bueno que vengan en pareja. Para que ellos se echen- No, es que Va a hacer que salgamos en pareja. Que salga cada uno en un Uber por un lado diferente.
No, es que yo trabajé en cositas que escribió Gustavo y eso tiene harto ahí para hablarle. Pero bueno, el cuento ahí es que yo creo que tú has tocado un punto importante, Mauro, y es que vale la pena cuando toca uno de esos temas que hablemos no de lo que produce necesariamente, si produce es un efecto secundario de la vaina, es de lo que nos duele. Es que como país tenemos muchos dolores encima que tienen que ver con ese tema. Es que Ernesto toca lo del desayuno porque esto va a sonar un poco ridículo, pero la semana pasada estábamos en un desayuno los dos y yo empecé a llorar. A llorar, ya me da hasta pena, porque me estaba acordando, le decía yo a él, de un periódico que yo tomé hace unos años. Ah, y estaba la descripción de unos paras, de cómo en un pueblo de este país mataban a la gente, mataron a un señor campesino y con su cabeza empezaron a jugar fútbol. Coño, es que cuando uno vive en un país en el que pasa eso, uno tiene la obligación de, si sabe decirlo, tiene que decirlo, pero tiene que operar el que sabe. Sí. Y que lo haga por eso, porque es que le nace hablar de eso, porque quiere poner un punto sobre eso, porque tampoco sirve que vengas a regurgitar acá. O sea, Sí. digo, también pasa, ¿no? Sino, puedes elaborar eso, Sí. puedes coger esto y construir algo Sí. que ponga algo sobre la mesa, como lo que pretendes en este podcast. ¿Traes algo nuevo que decir? Sí. Tienes un metro que explorar dentro del territorio del conocimiento y de lo hablado. Puedes proponer un metro más al que avanzar y que pensemos en otra cosa. Y en ¿O lo que no? decía Pepe, ¿no? ¿O Lo no? que nos decía Mauro, que decía Pepe, inmediatamente pensé en que es posible que seamos las canecas, pero yo lo veo como canecas transformadoras. Claro, no. ¿Cierto? De digestión, claro. No es un ¿Cierto? hecho inerte. No, eso ¿Cierto? parece dicho por un polaco. Claro, de hecho, por un polaco, exactamente. Pero la idea todos Exactamente, tratamos sí. de entenderla, ¿no? Sí, está absolutamente comprendido, sí. Y es que es posible que seamos las canecas de la sociedad en la medida en que transformamos. Y parte de, yo no sé si los actores, los artistas en general tengamos una obligación social. Yo todavía me debato ahí entre Habermas bueno, y varios teóricos. Pero yo sí creo que si tenemos la oportunidad no la podemos perder. Yo tengo una fotico de eso, a ver si les sirve a ustedes que están actores muy, muy profesionales. Digo muy profesionales que lo han estudiado como hay que estudiarlo. Y una fotico de esto, porque esto Pepe me lo dijo a mí comenzando yo a trabajar con él. O sea, yo todavía no había dirigido, nada. Estaba comenzando y acaban de traer el Festival Iberoamericano FANI. Entonces, ahí hubo todo ese encuentro y yo arranqué a trabajar con Pepe y a mí eso se me quedó así, como, ¿qué quiso decir este man? Porque yo sabía que lo que estaba diciendo era edificante, aunque sonara tan poco decoroso. Y yo dije, ¿cómo pescar una foto de este momento para poderle concretar a un marciano qué quiso decir el polaco que le habló a Pepe? Figurarlo y a ver si esta les sirve. Estaba dirigiendo La sombra del arco iris, en el que trabajé contigo, la primera secuencia, que fue un placer, yo me acuerdo. Muchas gracias, igual. Fue un placer que no olvido, de verdad. Y había una escena en la que un muchacho, un actor colombiano, que después yo no lo volví a ver, pero se veía muy bien, que era el cochino del casino, tiene que mirar a Carolina Cuervo irse y mirarla básicamente con esta noche o cuando te voy a partir. O sea, el típico degenerado cerdo que aprovecha el poder de una mujer invulnerable para abusar de ella. Y el tipo, ella le dice algo, ella se va y él la tiene que mirar con esa carga en la mirada. Y el hombre, yo hice el ensayo desde la móvil, el hombre no lo logra. Entonces yo me bajo, digo, le llamo aparte. Le digo, difícil mirar así, ¿no es cierto? Y me dice, sí, yo le estaba mirando que mirara con toda su lujuria, con toda su lascivia, con toda su perversión, con toda su gorila interno. Sí, o sea, lo que se le pide a un actor. Ahí Que empezamos saque el a entender, animal. ¿viste? Porque si este hombre no me
daba la mirada lasciva, degenerada, que yo necesitaba, todo iba a pasar intrascendente y no se iba a ver tan feo lo que iba a hacer él. Porque lo que yo necesitaba como director es que se viera muy feo lo que él estaba pensando. Porque lo que yo quería es que si había un niño de algún lugar del mundo que pudiera hacer la asociación, dijera, eso es un pensamiento que no nos gusta, es feo. Y ahí entendí yo por qué el actor es caneca de la basura. Porque si el actor no reconoce esos sentimientos detestables en sí, no puede transmitir lo que necesitamos que se transmita. ¿Les parece buena No esa puede, foto para buenísima, explicarlo? no puede Sí, sí, contarle también. al mundo lo que hay también en los Sí, sí, seres sí, humanos. también, Hay claro. hay cosas bonitas y hay amor y hay Sí, abrazos, pero también somos sí. eso. También estamos llenos de animales que no queremos tocar. ¿Tienen alguno de los dos o los dos, por ventura, una anécdota de esas en las que diga, pucha, este personaje, hermano, entrarle medio asco? Mm. ¿Cuál, Ernesto? ¿Cuál? Yo tuve la oportunidad de estar en la primera producción que hizo ¿cómo se llama? Telecolombia, que después fue Fox Telecolombia. Hizo una producción que se llamaba Hilos Invisibles y yo hacía un personaje que era, tipo, se la pasaba lleno de estas miradas, aunque no me acuerdo nada lujurioso, pero sí, era un mal bicho, un matón. Y yo tenía, de estas cosas, la escribía Bernardo y escribía unos textos larguísimos que yo creo que eso, como que en términos de producción, hoy en día es claro que no es tan buena idea, pero él lo hacía y lo hacía con mucho éxito. Y yo tenía unos textos larguísimos y unas cosas y mandaba a matar a 17 y no sé qué. Total, que yo me cargaba tanto y yo me acuerdo, es de verdad, yo terminaba un día de estos de grabación y yo iba llegando, iba camino a mi casa y, y cuando ya estaba muy cerca, Antonia estaba bebé y estaba ya Katy y estaba Antonia y yo decía, yo no puedo llegar. Yo sentía todavía la energía, aunque yo nunca he sido muy como de eso, pero es que era tanto Esa sí que me se le pegó, dejaba. esa sí se le pegó. Sí, no, no es que "Ay, yo no puedo que el personaje me atrapó". No, esa vaina yo no, pero esta cosa era tantas horas al día viviendo con esta energía y yo tenía que ponerme a dar vueltas por ahí antes de entrar a mi casa, a sentir como que había descargado esta cosa porque era realmente terrible. Y es doloroso de verdad sentirse caneca de la basura, sentir que yo tengo que reproducir a través de mi espíritu, de mi entraña, estas fuerzas, ahí duele. Pues a mí me duele y creo que a muchos nos duele, ¿no? Creo que a quien esté más llevado por otras fuerzas en la vida y más cuando tiene una bebé en su casa, pues sí, dolía, lo hacía y me dolía, me costaba llegar a la casa. Sí, era muy fuerte. ¿Cómo se descarga un actor? Yo no sé, la verdad, yo tengo que decir que a mí, yo no me acuerdo como de otro personaje que me causara tanta emoción, pero yo lo dejaba como al tiempo y como, ya, pero hay gente que sí, como que se mete en eso y como que convierte su vida en eso y me parece buenísimo lo que acostumbran llamar los actores de método, ¿no? Y entonces, desde que se acuesta y se levanta con eso, yo soy más de la escuela de ¿por qué no actúa? Yo trato de ir más por allá, Se le pagan es por actuar, no por ser el otro. pues no, y de verdad lo digo con respeto por todos los que lo hacen, por maravilloso, pero no, yo no, pero en esta vaina sí me alcanzaba a inundar mucho. Y yo creo que a muchos actores en realidad sí les pasa eso. Hay compañeros que no sé, tienen. Katy, ¿tú? Yo trato de ser reflexiva en muchos, pero yo creo que a mí me puede lo visceral. Yo soy bastante visceral con los personajes. Y justamente pensando en el señor Bolívar, en un personaje que yo hice en El Capo, esta mujer, bueno, yo no lo voy a decir aquí porque sería una antipatía, pero digamos que los libretos se cambiaban permanentemente. Hacíamos un ejercicio previo a las grabaciones y modificábamos cosas, ¿no? De lo que más se modificaba era de mi personaje por varias razones. Y mi personaje pierde un hijo. No, esto era demasiado para mí. Y yo lo frenteé. No, dije, bueno. Y digo demasiado porque este personaje duramos más o menos mes y medio haciendo las escenas que tenían que ver con cargarse al hijo por un pueblo, el cuerpo del hijo por un pueblo, y llorándolo hasta que lo enterraba. Eso salió, yo no sé, en 10 capítulos, pero duramos mes y medio haciéndolo.
eso logró estremecerme y un poco enfermarme. Y del otro lado, ¿no? O sea, esos son dolores profundos que en alguna parte del ADN se quedan, en algunas células. Yo me acuerdo que me tuve que ir a ver con Santiago Rojas, el médico, y él me dio un montón de cosas. Me dijo, está enferma, tiene que soltar eso, porque está enferma. Te tomé esto, bueno, tanta vaina ahí. Y del otro lado, recuerdo un personaje que tenía, en una historia que tenía algo de real maravilloso, bonito, de mágico, porque ahí estaba detrás un escritor, Baute. Alonso Sánchez Baute. Sí, Alonso Sánchez Baute. Y mi personaje, me acuerdo, era vistoso y tal, y tenía unos hijos mellos y una hija. Y adoraba a uno de sus hijos al punto de que casi que odiaba a los otros dos. Y yo recuerdo eso y recuerdo cómo le justificaba al hijo que justamente adoraba al que hacía más embarradones y mataba a una mujer. Y yo decía, pero ¿cómo le justifica esto y cada comportamiento, ¿no? Y esto, pero haciéndolo, me daba cuenta de que yo no estaba tan lejana a muchos seres humanos, ¿sabes? Yo sí creo que a los seres humanos nos da la vida para eso, para justificar lo que no tiene justificación, para dar razones donde no las hay. Y lo llamamos amor o lo llamamos alcahuetería o... Eso tiene No varios sabes el nombres. regalo que me estás haciendo, Katy, porque me acabas de regalar la posibilidad de hablar de uno de mis hallazgos importantes en la juventud. Y es que ¿Y todo vale? yo tenía una novia maravillosa, una mujer maravillosa. No voy a decir su nombre, naturalmente, pero si ella ve esto va a saber que estoy hablando de ella, una mujer maravillosa. Y sus padres empezaron a jugarnos sucio para dañar la relación. Hacían cosas que no se hacen. Como por ejemplo, el papá de ella fue y habló con el rector de la universidad para que nos separaran de curso. Y yo lo descubrí porque yo era muy jodón hasta que me tuvieron que decir, es que aquí vino un papá a decir que... Cosas así. Y algún día ella, tratando de proteger las acciones de sus papás, me dijo, es que finalmente son mis papás. Y yo le dije, no, finalmente son seres humanos, que viene antes que ser papá. Tú antes que cualquier cosa eres ser humano. Antes que papá, antes que hermano, antes que hijo, antes que pareja, antes que amigo, antes que socio, eres ser humano y debes contar con eso porque allá está todo. En lo de papá no está todo, está el amor filial fraterno, el fraterno. Entonces ahí tú cuentas con una despensa, que es el amor fraterno. Entonces tú cuentas con que en esa despensa no está lo anterior. No, sí está lo anterior. Lo que pasa es que funciona por debajo. Pero tu envidia puede aparecer con tu hijo o tu hija. Tu rabia desmedida y comparativa puede aparecer con tu hijo o tu hija. Y el problema es que como creemos que como somos papás, venimos santos. No, querido, antes de papá eres ser humano. Y traes toda la basura y lo bello de un ser humano. ¿No es cierto? Sí. Qué bueno poderlo decir. Sí, y ahí, y me van a perdonar muchas mujeres, porque soy una convencida, soy mujer, tengo una hija, vengo de una familia regida por lo matriarcal y creo en la lucha de los derechos de las mujeres. Pero creo que a muchas feministas se les ha olvidado eso. Y se paran en el lugar de que las mujeres, por ser mujeres, somos perfectas. Y no hay tal. Yo hace unos años escribí una obra que se llamaba Golpes en el sótano y contaba la historia de una familia en la que una mujer llama a sus dos hijos y les dice, muchachos, tengo que decirles algo, su papá ni murió ni se fue hace 13 años, vive en el sótano de la casa. Entonces el otro dice, ¿cómo así? Sí, y yo lo metí ahí. ¿Cómo? Sí, porque su papá era un hijo de la grandísima y me agarraba a golpes cada vez que podía. Y yo me mamé. Y su papá un día me fue a agarrar y yo le zampé un sartenazo y allá lo tengo. Y el hombre ya está acomodado allá.
tranquilo. Él no quiere salir de allá. Ahora estoy jodida porque el hombre no quiere salir de allá. Bueno, ¿quién se va a encargar de él? Ya estoy vieja, ya. No me encargo más del tipo. Esto era el universo de esta familia para contar todos los dolores que había, ¿no? La revelación de que el hombre cogía a la señora a golpes viene un poco después, y la revelación de que la mamá repetía un esquema de golpes con su hija, porque era lo que vivía y de alguna manera descargaba sus dolores y sus rabias con su hija. Y también le zampaba de vez en cuando varios sopapos más duros que una cachetada y mucho más frecuentes. Hace parte de la vida. Hace parte de que estas mujeres que son maltratadas seguramente han sido maltratadas desde niñas y el único recurso que conocen para relacionarse con la gente que aman, porque así las amaron, son los golpes. Y como además suelen ser mujeres machistas, protegen a los hijos hombres. Y así así era el devenir de esta historia. Y recuerdo tanto que fueron varias feministas a ver la obra porque sabían que el tema tenía que ver con maltrato y violencia hacia la mujer. Y una de ellas, una feminista muy famosa en este país, se me acercó y me dijo que le había encantado la obra, que le había, bueno, lo que fuera, que le gustaba tal. Pero, ¿por qué no cambiaba eso de que la mamá golpeaba a la hija? Y yo, pues la respuesta era obvia. Porque es que hay mujeres así, es que ser mujeres no nos hace perfectas. Y eso creo que para ser unas feministas efectivas tenemos que entenderlo. No somos perfectas, ser mujeres no nos libera de la imperfección humana. Sí nos da una historia que hay que reivindicar y sí nos da una historia que hay que modificar, pero no nos podemos liberar de los defectos que como seres humanos tenemos, porque es que además han hecho parte de la historia que tenemos. Además es una carga terriblemente frágil, porque el escudo de la perfección se quiebra Se por quiebra cualquier facilito. lado. Entonces pues desactiva todo el discurso poderoso y válido y necesario y Claro, urgente. y entonces en tu perfección supuesta, el que no piense como tú, lo cancelas, sea mujer o sea hombre. Es decir, ahora las mujeres estamos más jodidas porque no solamente los hombres nos quieren callar, sino que también nos quieren callar las mujeres. Entonces, yo creo que yo permanentemente invito a la reflexión a las mujeres a eso. Antonia vive en México, que es un país en el que el movimiento femenino es súper fuerte. Y hay un movimiento de cancelación que es terriblemente injusto, porque se para en los lugares equivocados. El lugar cierto es que hemos sido maltratadas por siglos, eso es cierto, pero que somos un dechado de perfección y que no nos equivocamos con los hijos y que no los maltratamos, pues no es cierto porque es lo que hemos vivido y lo que hemos tenido que arrastrar. Ojalá pudiéramos aprender a manejarlo de otra manera, pero para aprender a manejarlo, lo primero que tenemos que hacer, y lo obvio, es reconocerlo, chicas. Katy, yo te recibo el balón, no con agradecimiento por mí, sino como por agradecimiento por las temáticas de este espacio. Yo fui educado por una mujer grande, mi hija mayor es una hija grande, y digamos que esos son los antecedentes que pongo frente a mí mismo para hablar de lo que voy a hablar. Yo crecí en una atmósfera de altísimo respeto por la mujer. Y la vida me dio mujer, hija, que tiene 34, y mi hijo. Yo nunca me tuve que preocupar tanto por Valentina como me tengo que preocupar por Fernando. Mira, llegamos a vivir a Toronto, en Canadá, y lo primero que nos dijo la señora Realtor, la que nos estaba arrendando el apartamento, le dijo a él: ojo con cómo te aproximas a las chicas. Te pueden meter en un problema por cualquier cosa en el momento que quieran. Fue lo primero que le advirtieron a Fernando al llegar a Toronto. Y yo veo la situación de violencia tan dolorosa y tan perversa que hay entre hombres hacia las mujeres y las mujeres hacia los hombres. Y yo tengo una escena grabada en mi mente que la quiero narrar porque contigo hago
el siguiente llamado y me sumo a ti. Queridas, esto es problema de todos. Mira, estaba un niño en un centro comercial del barrio Bello, ¿sí? Esa zona, que es una zona muy popular de Medellín. Hay una mamá sacando plata de su cajero automático con un niño de unos 8 años, ahí él adelante y la mamá atrás, el chino mirando todo el tablero, el chino fascinado con la máquina. La mamá mete, saca de tú 200.000 pesos. Entonces, chun, chun, y cuando la máquina bota los 200.000 pesos, los bota muy rápido, entonces vuelan. Y el chino, enloquecido, se manda a agarrar los billetes. Y yo estoy viendo, y agarra a esta señora con este puño, acá, a la espalda, a la mitad de la espalda, y ¡pa! Le saca el aire al niño. Y el niño queda violeta, mirando, y la señora agarra y dice, muestra mi plata. Y yo me quedé pensando, a ver, este niño, ¿qué piensa de la mamá? ¿Lo va a decir? No tiene cómo decirlo. El niño jamás va a ir a un terapeuta. El niño jamás va a poder contar eso que pasó. Pero ¿qué pasa cuando a mis 9 años, por la espalda, con todas las ventajas del mundo, mi mamá me saca el aire para quitarme dinero y nadie me pide perdón? Ese hecho, como dice Whitney Houston, que ¿a dónde van los corazones rotos? ¿A dónde van esas heridas? Como la otra persona que yo conozco, un niño de 9 años que tenía el pelo muy largo, que ya lo conté, y un día llegó con el pelo cortado y todo, ¿qué te pasó con tu pelo tan lindo? Mi mamá me lo cortó mientras yo dormía. Mientras yo dormía. Mi mamá me lo cortó mientras yo dormía. ¿Eso cómo se llama? Violación se llama. Pero no pasa nada. Eso se va a donde se van los corazones rotos de Whitney Houston. Sí, ahora, ampliando ese discurso, Mauro, es terrible, son terribles las violencias de las madres hacia los hijos. Nada las justifica, pero evidentemente son el resultado de una sociedad que ha tratado a las mujeres como una mierda. ¿Ves? ¿Quién sabe cuántos golpes en la espalda esta mujer tuvo que haber aguantado? Y quién sabe qué cosas peores de su mamá, de su papá, de sus hermanos. No la justifica, pero evidentemente como sociedad no hemos podido crear los recursos suficientes para que esa mujer tenga un lugar para ir y alguien le diga cariñosa y respetuosamente, no le puedes hacer eso a tu hijo. Yo creo, perdón, meto la cucharada, que vivimos en una sociedad violenta, donde este tipo de cosas son pan de cada día, hace parte infortunadamente de nuestras historias y de nuestra historia. Pero sí hay personas que han tenido la oportunidad de formarse como sociólogos, filósofos, científicos políticos, en fin, que han tenido oportunidades de pensar las cosas desde otro lado. Y para estas personas, especialmente para estos que de alguna manera terminan produciendo pensamiento, yo creo que sí es bueno saber que esta cultura de la cancelación no es otra cosa. Creo yo que ha sido una herramienta que ha producido muchas justicias, pero que en esencia produce injusticia, que en esencia no es otra cosa que justicia por la propia mano. Y justicia por la propia mano en este país sabemos más que en muchos otros. No, pues qué somos terribles. paracos de la palabra. Entonces, a muchas personas, pues yo creo que se les ha hecho justicia poniéndolos en la palestra pública por cafres, por cabrones, porque no se puede ir a acosar a una mujer, porque no se puede aprovechar de cierto puesto de poder, todo lo que tú quieras. Qué bueno, pero no podemos dejar que esto se vuelva un establecimiento. Porque es terrible, porque por ese mismo lado se están cometiendo muchas injusticias, porque hay alguien que de pronto acusó lo que no era, o porque hay alguien que intencionalmente, porque también hay mujeres que lo hacen, quieren acabar con la vida de un profesor, o de un político, o de un artista, o de alguien a quien muy fácil le acaban la vida hoy en día. Se reúnen, entiendo lo de tu preocupación, yo también tengo preocupación con mi hijo con eso. Yo, hace un tiempo, nunca me ha gustado mucho, pero la verdad es que no me gusta mucho, pero eventualmente he dado algunos talleres de teatro. Yo, entre otras cosas, por el tema, yo prefiero, porque yo ya no sé qué sea, qué se diga qué, en qué momento qué, o qué, no sé. Y yo, entonces, lo cierto es que esta cultura está cogiendo lo peor del machismo para tratar de solucionar un problema que se está cometiendo con otra injusticia. Y de ninguna manera se puede hacer justicia con una herramienta de injusticia. No es la vía. Entiendo que seguramente hay gente que finalmente ha logrado, digamos, no sé si justicia, pero por lo menos venganza. Porque además justicia tampoco creo.
digamos, venganza, sensación de venganza, y qué bueno porque eso se solucione. Y no solamente eso, voy más allá. Yo creo que hay gente que, así como hay gente temerosa porque no sabe qué le va a pasar, hay cafres que se están cuidando de no hacer ciertas cosas. Y pues qué bueno, pues qué bueno. Pero, insisto, la herramienta es una herramienta de injusticia y no es así. Insisto, esto más para las personas que generan pensamiento, para las personas que están en las universidades, para los líderes de pensamientos de minorías, como las personas que trabajan en feminismo. No es la manera. Hay que encontrar otras vías. Sé que entiendo perfectamente el discurso, que la justicia está regida por hombres, que, claro, yo sé, pero esta tampoco es, infortunadamente, algo que se pueda establecer porque es terrible. Y yo ya conozco varios casos de Yo creo gente que sufriéndose esto que y ahora en la vida privada no tengo ni idea que pase detrás de las puertas, pero en general sí está viendo que es una herramienta peligrosísima, delicadísima, donde cualquiera termina, y en esto de la cultura de la cancelación, entonces resulta que hay gente que no le quiere hablar y se le acaba la carrera, por ejemplo, por eso, y no está claro que sea ni inocente ni culpable. Claro no está, pero que está, lo que sí está claro es que terminó condenado. La duda se abriga como sentencia. Entonces, la duda se vuelve la sentencia. sí. Eso es Puede lo ser. peor posible en No, cualquier pero, condición. En insisto, cualquier- eso es sí. justicia por la propia mano. No entiendo que a veces se coja a un ladrón y se le den 3 palazos, pero no digamos que esa es la manera como nos vamos a comportar. No, No eso no podemos funciona. cogerlos a todos No tampoco. funciona, no es así. Sí, ahora, también en aras de la misma conversación, también hay que decir que nosotras eh, tenemos, frente a la historia de la humanidad, tenemos un ejercicio nuevo, ¿no? Claro. Los feminismos son ejercicios relativamente nuevos, ¿no? Siglo XVIII, XIX. Finales del XIX empieza esto a tomar un poco más de forma. Hasta ahora estamos aprendiendo a encontrar maneras de hablar de eso. Antes ni se nos permitía hablar, ¿no? Hasta ahora estamos encontrando caminos. Eh, pero es un poco pueril pensar que si uno tiene frío, entonces uno se sienta en la estufa. No, no. Te acercas a la estufa, pero no te puedes sentar en ella, porque vas a quemar a un montón de gente. Y te vas a quemar a ti mismo. Obvio. Y vas a quemar el argumento y vas a quemar la lucha, porque por esa misma causa yo creo que el feminismo de alguna manera está generando mucha antipatía. Muchas antipatías genera. Y no funciona así socialmente, que es a donde queremos llegar. Pues no funcionamos así. No es fácil seducir siendo antipático. Y somos muchas las voces que nos sumamos y que decimos, sí, tenemos hijas y merecen respeto. Y sí, yo me paraba a esperar la ruta del colegio y pasaban tipos grandes y me cogían el trasero. O sea, una niña de 10 años. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? Ni siquiera tiene formas. Pero te sentías con el derecho a hacerlo. Y eres un recabrón. Y eso hay que decirlo. Pero de ahí a decir que eso me hacía a mí un ser inmaculado, que no tenía ningún defecto y que cuando adulto nunca le grité a mi hija, no es cierto. No es cierto, porque yo también he cometido errores y eso hay que asumirlo. Hay que asumirlo. Si nos paramos en el lugar de los seres humanos y no en el lugar de la gente que no tiene ningún error, ninguna equivocación, será más certera la solución, será posible el objetivo y las soluciones, ¿no? Ahora hay que decir, digamos, sacando beneficio de inventario, que aquí todavía podemos hablar de esto. Sí. Sin que nos maten, sin Sin que nos crucifiquen, maten. porque hay países donde ya no es posible. Esta conversación no sería posible y donde nos van a crucificar si nos escuchan, ¿no? Digamos que el activismo y lo correcto, ¿no? Ya es imposible tener esta conversación que estamos teniendo, que sabemos que tiene muchos bemoles y tendrá mucho que decirse, pero aquí estamos a tiempo. Y yo creo que uno de los ejes donde todavía nos podemos curar, porque no tenemos que recorrer el mismo camino de Canadá o de, no sé, Inglaterra, no sé, países donde puede estar mucho más complicada la situación,
No tenemos que recorrer el mismo camino. En muchas cosas, y en arte lo hemos visto, en muchas cosas. No tenemos que ir detrás de ellos. Nosotros podemos generar nuestra propia literatura, por hablar de arte, ¿no? Digamos, y no tienen que ser hijos de lo europeo. De la No, colonización. no tienen que sí. ser hijos de esa civilidad, de esa, en este caso, ¿no? De esta civilidad, de esta corrección política, que todo está mal y que no se puede hablar. Ojalá no perdamos nunca, por lo menos, el derecho a hablar como estamos hablando acá. Porque esto, si esto lo dijéramos en redes, esto sería, pero no importa, que lo digan, pero se puede hablar todavía. Pero hay sitios donde no se puede hablar ya. Ojalá no sigamos en esa ruta. Yo no soy tan optimista, Ernesto. ¿Sabes? Yo sí creo que la polarización es directamente proporcional a la ignorancia. Y mientras la ignorancia avanza, la polarización va a avanzar. Porque para llegar a ese lugar maravilloso que usted habla y que yo quisiera, se necesita que las dos partes cedan y concedan. Y cada vez hay más polarización, cada vez hay más bestialidad en ambas partes, cada vez hay más llamado a la violencia en ambas partes, ¿no? Porque la violencia genera violencia, a menos que haya un proceso de reflexión que yo no, me gustaría mucho decirle sí, yo no creo. Yo creo que hay sociedades en las que si hablamos de esto, todos los que estamos acá eventualmente nos quedamos sin trabajo en el siguiente trabajo porque Nos hablamos meten- de esto. O nos sea, a meten eso me refiero. O nos meten a la cárcel. O nos meten, no sé, si hasta allá, entonces, pero sí es posible que ya digan, no, vea, ese señor Ernesto Benjumea, evidentemente es un machista y está atacando a las mujeres, y entonces, y entonces no se puede trabajar con él. Y esto puede pasar, y puede pasar en ciertas Ya ha sociedades. pasado. Está pasando, insisto. A eso me refiero que aquí todavía es posible que nosotros hablemos de esto. Hombres y mujeres que estamos en esta mesa hablando de esto. A eso me refiero. Digo, ojalá no avancemos hasta esos niveles de corrección política donde no se puede hablar de nada, porque no es solamente un tema de feminismo. Hay muchos otros temas de los que no se puede hablar. Palabras que no se pueden decir, Extremismo, sí. ¿no? Y es lo que pasa cuando uno está defendiendo banderas y no sociedades. No maneras de vivir, no maneras de ser, sino que defiende esta bandera a muerte, que es en parte lo que pasa con la polarización política, ¿no? Entonces, yo defiendo a este político y haga lo que haga, yo lo importa defiendo, lo no que importa, porque esa es mi bandera y yo me muero detrás de la bandera. No de buscar una mejor manera de vivir, de un mejor país, no, eso no importa. A mí lo que me importa es mi bandera y mi político que yo algún día decidí. A eso me refiero, ¿no? Digo, todavía creo que no nos van a cancelar, ¿no? En la vida por tener esta conversación. No, pero yo creo que los seres humanos tenemos capacidad evolutiva todavía. Yo ¿Tenemos quiero para dónde pensar crecer? así, sí. Sí. Y podemos sí. aprender de los errores que no solamente los que hemos cometido nosotros, sino los que han cometido otros. Sí. Pero para eso hay que saber de historia. Para eso hay que tener Hay una que saber mirada qué pasó. crítica, hay que mirar qué pasa en el mundo y darse cuenta de estas cosas, por ejemplo. Sí, y ¿no? una Bueno, posición haga su crítica. trabajo. Oye, ¿usted por qué está hoy con camiseta de Colombia? Porque me la compré y me parece bonita. Ah, bueno. Súper Bien, bonita. está bien. No tengo otra razón. Ah, ok. Mañana Yo- juega, haga- creo que haga su Colombia trabajo. contra Uzbekistán sub-15, entonces vale la pena. Eso es. Pero antes, yo tenía o tengo 2 secciones. Tiene 2 secciones. Tengo, si tengo. no se las paguen, usted Actualmente tiene tengo que- 2 secciones. Una, he estado buscando patrocinio desde siempre y no he conseguido. Y la otra tenía patrocinio y desafortunadamente nuestro patrocinador decidió no seguir con otros, pero y extrañamos los chocopinuts. Mucho. Mucho. Pero entonces, igual las hago. La vaina es que una que es el dato coctelero, tenía uno preparado, pero me acordé de otro mientras esta conversación. ¿Cuál de los dos le doy? Germán, haga lo que se le da gana y rápido. Bueno, Es una pregunta incontestable. ¿Qué le voy a decir? porque me pudo haber dicho haga Pero los eso dos. sonó como un matrimonio. Van bien, chicos. Me pudo haber dicho Hágase- haga los dos, haga los haga dos. lo que le dé la No, gana pero y rápido. el que me acordé que me llamó la atención es que hay un actor que se llamaba, ya falleció, Don Adams, que hizo El Agente 86. Don Adams. Don Adams. Sí. Pues Don Adams, cuando 99. empezó a hacer el programa, dijo, no me paguen, pero denme derechos por el personaje. Qué Y genio. de eso vivió toda su vida. Ay, inteligente el man. Qué ¿no? genio. Qué genio. Vio lo que veía venir. mira, ¿Vio? mira. Vea, Visión. eso. Y la otra, mi otra sección habla sobre la pregunta de podcast común y corriente, donde el espíritu de Eva entra en mí. La pregunta de podcast común y corriente. Miren lo pretenciosos que somos. Ya De veo. entrada ya estamos diciendo que no somos un No, podcast. pero por Y de- favor. Entonces, No, y no lo como- son. Como Con somos tan seguridad. queridos, entonces nos permitimos un poquito de democracia y de hacemos la seguridad. pregunta de Bajan podcast a común y la corriente. normalidad, Exacto. bajan a la terrenalidad. Muy bien. Eh,
¿Quién es el más casero de los dos? Fácil. No puedo. No, para mí no está fácil. ¿Casero? Sí, de la casa. ¿Quién está más en la casa? ¿Quién limpia más? ¿Quién arregla más? Está re fácil. Sí. Usted. Para nada. Usted Yo pensé que iba a ser al contrario. Usted es de esos hombres que no mueve un dedo en la casa. No, tampoco, no, yo sí hago cosas, pues, o sea, ya. Saca la basura. Los domingos yo hago desayunito y tal. Ya tosé. Hace unos huevos buenísimos. No, es Sí, cierto, es sí, cierto. sí, no, verdad. No. Nosotros tenemos la fortuna de que tenemos una persona que nos ayuda en casa, entonces digamos que la más casera es Glorilla, que nos ayuda en casa todo el tiempo, pero Katy es muy diligente, muy detallista. Mi casa es una casa muy bella, por gracias a Katy, porque está pendiente de muchas cosas, y incluso del trabajo de Glorilla. Sí. Oh, mira. Y viéndote que te he estado mirando todo el podcast, tu figura es de un clásico bárbaro, ¿no? ¿Cómo es que se llama la protagonista de Lo que el viento se llevó? Sí, claro. De verdad. Scarlett O'Hara. Es impresionante. Cara de camafeo, sí. Y tienes la cosa, ¿no? Que sí. Qué cosa tan Pero clásica. hoy, sí. pero hoy que vengo muy clásica, chicos, no confíen en eso. Dirían, tiene un porte. Sí, tiene un porte. Sí. Te ves muy Scarlett O'Hara. Te ves muy bien. Johansson. Ahora sí, termino de hacer mi Ojalá. trabajo. Sí, ahora termina de hacer su trabajo. Termino de hacer mi trabajo. Agradeciéndole a Catherine y a Ernesto de haber venido. Les queremos recordar que se suscriban, le den like, lo comenten, lo compartan, hagan crecer esta comunidad de pensamiento crítico para tener conversaciones tan interesantes como esta, porque ser o no ser el podcast es la voz de los que son. Eso dice Germán, y yo lo que les Ay, digo. ¿sabe qué? Los miembros, no se les olvide ser miembros, porque entonces Mauricio, que está en una cruzada en contra del romanticismo, les va a dejar una vuelta en su cerebro para que piensen sobre eso. Sí, estoy en una cruzada ¿Contra el romanticismo? Ay, me parece muy podré gastar bien. toda la vida, a mí no me importa porque yo sé que no voy a ganar, pero por lo menos voy a tener Eres un romántico. rescatados. Eres un Claro, romántico, no me ocurre Mauro. nada más romántico que eso. No es nada más romántico que pelear contra el romanticismo. Que Mira. mantenerse en una causa aunque uno sepa que la va a Claro, perder. Claro. Es absolutamente ¿Tú crees que yo voy a romántico. poder contra el cine, contra la religión, contra la cultura, contra la literatura, contra la poesía, contra Hallmark? ¿Tú crees que yo voy a poder? Pero alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que decirlo. Ayúdenme un poquito. Ya para despedirnos. Nosotros no somos románticos. Entre serio y mamando Creo gallo. que Ernesto es más romántico que Pero yo. vengan, Sí, tal vez ustedes sí. tienen de matrimonio por lo menos 26 años. ¿Cuánto? Sí. Por ahí, una cantidad. Sí, 5 minutos debajo del agua. ¿Y ustedes qué piensan del romanticismo hoy? Cuando ven a la niña enamoradísima o el chinito enamoradísimo, ¿qué piensan del romanticismo? Quiero hoy? matar al sujeto. Mentira. ¿Tiene sujeto? En este momento espero que no. No, pero yo creo que es más romántico Ernesto que yo. ¿Cierto? Sí, yo creo que sí. Sí. Sí, no, yo no sé, yo creo que el Yo soy romanticismo... bastante cínica. Ah, no es cierto, le gusta dárselas, no es cierto, para nada. En realidad no. Pero sí es verdad que el romanticismo, como esta cosa mentirosa y Hallmark y el amor de telenovela, pues es una pereza porque justamente, ¿no? Es como cuando uno le dice, hola amigo, hola amor mío, es mentira, ¿no? Pero yo creo que vivir uno con una persona sin estarla queriendo, pues qué pereza, en serio, y sin estarla admirando, y pues para mí el romanticismo está ligado directamente con la admiración. Y es una admiración, yo pues sí, qué pena con tu cruzada, pero yo sí soy, yo soy admirador de Katy en su trabajo. Ah, no, es que en- esa no es mi cruzada. en su esa manera no, de no ver sea, el mundo, no sea de- sofista usted que se me está metiendo al rancho para cambiarme la historia. No, contra eso no tengo nada. Y además, como estamos contando que es una mujer bellísima, entonces a mí pues sí me inspira muchas cosas bellas. Eso y fue se lindo. los digo. Ay, Eso mi fue amor, lindo, gracias. eso fue lindo. Eso se queda aquí. Yo le paso una plática. No, es así, es así, es así. Queridos, muchas gracias por venir, por todo lo que se dejó dicho aquí. Hay una admiración y un cariño que viene preinstalado
por esta familia, pues ahora sí lo digo, vivíamos en el mismo barrio cuando ellos estaban chiquitos, o sea, su papá y mis hermanos, yo no, pero pues crecí con el amor a su papá. Hoy en día pues también una de mis debilidades es Marcela, lo necesito decir públicamente. Que estuvo siempre, en este podcast. que también estuvo y nos alegró la vida. Oigan, muchas gracias por todo. Muchas Gracias. Está siendo un placer. Hasta que la logramos. Buenísimo. Gracias. Bien. Muchas gracias. Chao, Ángel, gracias. Salud. Ernesto Benjumea y Caterín son una pareja, sin duda, muy individual. Como lo pudieron ver, no están de acuerdo en todo eso, nos genera aliento, nos genera esperanza, porque dentro de este combate con el romanticismo, parte de lo que significa es que ser pareja no significa estar de acuerdo en todo. Gracias, Ernesto, gracias, Caterín, por habernos dejado ver cómo es el hogar y cómo es la vida del hogar en el mundo real. Los invito a la sección de miembros, en el pedacito de dejarles una vuelta en mi cerebro para preguntarnos qué pasa con el romance cuando pasan tantos años de matrimonio. Nos vemos ahí en la sección de miembros y en Ser o No Ser, la voz de los que son. Chao, chao. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navastalero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizador audiovisual, Edwin Cano. Edición de audio, Luis Carlos Riaño y Joseph Rojas. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Postproducción de video, Karen Milena Kikasaki. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir. Vénganse a la sección. Otra vez, ¿no? Sesión. Entonces yo puedo arrancar ya como si estuviera haciendo mi trabajo. No. Perdón.